Tertulianos, bienvenidos otra noche más. Esta vez una noche lunes, una noche de entrevista, la verdad. Una entrevista yo creo que de muy alto nivel, sobre todo teniendo en cuenta a la persona a la que hemos traído. Aunque primero vamos a presentar, como no, a los de siempre. Ruller, que está con cara de mala hostia. Buenas noches. Buenas noches y bueno, semana nueva. ¿Cómo sería en catalán, Ruller? Bona nit. Bona nit. Bona nit. ¿Qué pasa, ¿Qué quieres? Samuel, ¿cómo estás tú? Yo por ahí también. Yo estoy cansado, jodido y asqueado porque mañana otra vez a la universidad, tío, no puedo más. Qué barbaridad la vida de estudiante, eso. Es dura, es dura. ¿Cómo sería puta universidad en valenciano? Hostia. Pues lo has dicho tú, más o menos, ¿no? La puta universidad. Cuidado. Feci, tú eres madrileño, tú puedes decirlo de normal. ¿Cómo estás? Pues estoy bien, pues aquí vamos al lío. No, el lío no, tertulia. Al lío, No, que es competencia. Vamos a ello. Y como no, pues nada, es un placer tener por aquí esta noche al head coach de los Heretics, la academia de Heretics en Superliga Independent. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tranquilo y con ganas de volver un poco al ruedo. Ahora que ya estoy viendo lo que se está cociendo por Europa, pues yo tengo ganas también de jugar mi mini europeo, ¿no?, que tenemos aquí con el M Masters. Esa competición que ni la propia competición sabe quién juega. Efectivamente. No sé, son una cantidad de equipos que se pierde la cuenta en Summers. Al final, si lo comparas con Spring y Winter, ahora son una cantidad de equipos que se va a hacer una criba antes, pero bueno, ya veremos. Nosotros empezamos un poquito más tarde. No sé si lo viste, pero EMEA puso un tweet diciendo que quien iba al EMEA iba Koi y UCAM en lugar del Barça y Triple V. Entonces... Claro que lo vi. Si lo primero que hice es pasarle un tweet al Legolas diciendo te has quedado fuera. Hostia. ¿Qué dice? Hostia, pero Sí. ni la propia competición lo sabe. Escúchame, normal. Y bueno, la verdad que para empezar esta entrevista, sí que nos gustaría un poco empezar resumiendo un poco pues tu carrera, ¿no? Porque realmente para una persona que bueno, no vea Superliga o que no lleve mucho tiempo en lo que es el entorno de los esports, cuando tú buscas Independent LOL Coach Heretics en Google, ¿no? Te sale el LOL Fandom en Wikipedia y sale que directamente, realmente, como head coach, empezaste directamente en Rambut, prácticamente. Vale. Porque el resto de equipos estuviste en posición de assistant más que de head coach. Bueno, más que de assistant, de positional coach. Sí. En ese entonces era positional. Sí. Entonces, claro. De hecho, era algo que no se hacía mucho en ese entonces. Pasa que ahora se ha vuelto un poco de moda, ¿no? Porque Melfet en sí pues es un entrenador que también está muy enfocado a hacer que los jugadores mejoren individualmente. Entonces yo empecé un poco así porque al final yo tenía un cierto ranking en solo queue y pensaba que a la mayoría de entrenadores, siendo totalmente honesto, que estaban en el amateur, la mayoría eran platas, oros, obviamente no todo el mundo, pero la mayoría sí. Entonces tú cuando... Sí que es cierto que una persona que sea plata, oro, puede perfectamente coachear, no tiene por qué ser una barrera de entrada muy gorda, pero sí que es cierto cuando estás más abajo, la gente es más fácil que respeten a alguien que tiene cierto elo, que puede llegar a cierto nivel de conversación individual con el jugador, que a veces un entrenador que únicamente te habla de cosas globales. Pero bueno, que igualmente ya te digo yo que las dos cosas son necesarias y no tiene que ver una cosa con otra. Y al final con el tiempo me he dado cuenta de que hay entrenadores que son bastante buenos y no tienen elo ni no han sido pro players en el pasado ni nada por el estilo. Claro, es que este background que tú me estás contando directamente, como tú me comentas, empezaste como positional en el amateur. Pero claro, sí. ¿por qué pasas directamente? O sea, ¿cómo pasas directamente a posicional? ¿Eras jugador y no te llamaba tanto la atención? ¿Pensaste que era algo más sencillo? Generalmente, a lo mejor en tu vida siempre te gusta más entrenar o intentar enseñar a la gente. A ver, yo tengo background un poco del fútbol, por así decirlo. He estado toda mi vida compitiendo en el fútbol, entonces yo realmente tengo un background bastante competitivo fuera de lo que viene siendo los esports. Yo lo que estaba haciendo en la carrera, en la universidad, acabé el cuarto año y yo estaba ya tambaleándome un poco con gente del sector que podía ser, yo que sé, estaba Fénix, gente que quizás ahora no conozcáis, pero que es, por ejemplo, Fénix estuvo en G2 Arctic con Melfet y bueno, ya me estaba tratando con esta gente y le preguntaba, ¿no?, en su momento de qué tal es competir en amateur, qué tal es, tenía cierta curiosidad, es un poco como poco a poco empecé, ¿no? Me metí la cabeza un poco por ahí porque yo tenía cierto elo, ya estaba subiendo, pues bueno, me gustaba mucho enseñar en general y yo nunca he querido ser jugador como tal.
nunca me ha llamado la atención. Creo que también la carrera de los jugadores, pues bueno, yo tenía 22, 23 años y siendo sincero tampoco soy tan bueno mecánicamente ni de malos como ellos. Es decir, yo no soy Challenger 1500 LPs como estos animales. O sea, no todo el mundo tiene 1500 LPs en Superliga, ¿no? Pero la gente que realmente quiere aspirar alto normalmente tienen bastante elo y tienen pues un talento mecánico que yo consideraba que no lo tenía. Entonces yo empecé básicamente a coachear, me di cuenta de que poco a poco estaba enseñando a ciertos jugadores en el rol de jungla en concreto, porque era positional coach de jungla, y todo el mundo, pues bueno, pues empezaba a subir todos a Challenger, los tenía los mejores también dentro de la propia liga en general, entonces siempre como iban dando la sorpresa a los jugadores que yo estaba formando, entonces empecé un poco por ahí, desde abajo, y después ya cuando estuve en Rambut como tal, pues allá hice la transición de positional coach a head coach, porque según mi opinión, creo que no hay mucho nivel en general a nivel de coaching staff, entonces era muy fácil para mí dar una transición de positional coach a head coach, porque al final lo que pasaba aquí cuando estaba en amateur, la mayoría de coaches querían hacer proyectos únicamente que eran enfocados en ser proyectos españoles, pero yo siempre he tenido una opinión un poco contraria diciendo, me sabe mal decirlo, pero creo que no hay 5 chavales en la amateur españoles que te van a hacer un equipo competitivo, que tengan 5 chavales ganas, que quieran trabajar de verdad. Si obviamente me mira igual que eso, o sea, ojalá pudiese tener a 5 españoles que pudiesen hablar en español y fuesen todos tryhards, pero yo en ese momento que estaba en la amateur ya ni existían, y creo que a día de hoy sí, incluso no existían ya ni de coña, creo yo. Y bueno, pues yo lo que hice cuando me metí como head coach, ya empecé a básicamente a meter a gente de fuera, pero que tenía ganas. Realmente metía gente que tenía 16, 17 años de fuera, pero que realmente cuando entraron en la liga, pues ya empezaron a dar un nivel bastante por encima de la media de los españoles. Y obviamente con un mayor potencial, porque al final eran chavales jóvenes también. De acuerdo. ¿Vosotros, chicos, algo que comentar? Bueno, a ver. Y... Didi. No, a mí es que me interesaría saber, porque es algo que cada persona tiene como su propia historia. ¿Tú cómo descubriste el LoL? Porque hay algunas que son un poquito locas. ¿Cómo descubrí el LoL? Bueno, a mí lo mío era... Yo era un tío que le gustaba mucho el Call of Duty cuando era pequeño, que jugaba mucho a la Play como tal, y justamente mis amigos empezaron a jugar, algunos de ellos, que esto era en el instituto, yo que sé, segundo o tercero, empezaron a jugar lo que viene siendo League of Legends, y yo a partir de ahí empecé a jugar, me cabreaba muchísimo con el juego al principio, creo que la barrera de entrada en ese momento era complicada, me acuerdo que el primer mes, 2 meses me cabreaba una barbaridad jugando al juego, y después cuando ya lo empecé a entender, pues que me gustaba mucho, porque era muy competitivo, yo lo trataba mucho el fútbol, y lo que vi que poco a poco pues subía elo de una forma más rápida que toda la gente que llevaba más tiempo que yo. Entonces por ahí pues un poco empecé, ¿no? Empecé porque los amigos jugaban, yo jugaba con ellos, y después no jugaba con ellos porque tenía más elo que ellos. Entonces era un poco así. Mola, mola. Sí, bueno, he visto que tienes mi edad también, así que más o menos empezamos a la vez. Y mira, yo no doy ni una habilidad y tú entrando así. Pues. Hay de todo tipo de jugadores. Sí, yo tampoco de habilidades ahora mismo. Me pones a jugar, a ver, no sé. He estado jugando con Kamikaze un poquito, porque cuando teníamos algún tiempo libre hemos jugado, yo qué sé, 10 días o así. Estábamos los dos en Master, pero fatal. O sea, los dos estamos ya más que jubilados. Master es estar jubilados, imagínate nosotros. Sí, vale, peleando en plata, tío, qué locura. Claro. Bueno, a ver, en Rambut también tuviste ahí varios españoles, ¿eh? Uno de estos fue Tiger, que ahora mismo está... Bueno, ¿tú esperabas que llegase a lo que está llegando? A ver, yo en aquel momento, el Tiger era el jugador que tenía más talento dentro de nuestro equipo. En general era el chaval que venía con más ganas, más joven también. Sobre todo lo que diferenciaba a Tiger del resto es las ganas que tenía por básicamente demostrar que era el mejor en el rol. Y lo vino demostrando desde que era en el amateur. Se metió en un equipo que no tenía literalmente nombre, de repente clasificó, pilló una plaza, después lo fichó Rambut, lo hizo bien en Rambut, y yo después en segunda ya empecé a trabajar con Tiger. Entonces más o menos he trabajado con Tiger un año y medio más o menos. Entonces, yo creo que Tiger ya se veía que tenía un potencial bastante grande. Lo mayor que tenía que mejorar Tiger era un poco lo que viene siendo la comunicación, porque lo que pasa en la jungla es que tú compites contra gente que normalmente suele ser muy vocal. En otros roles, por ejemplo, puede estar un poco más callado, que hoy en día no. Pero el rol de la jungla en concreto es un rol que se asigna mucho a liderazgo, se asigna mucho también el rol de support al rol de liderazgo, que tienen más tiempo libre, por lo tanto pueden poner en sincronía más el equipo. Entonces, Tiger en ese entonces, cuando yo trabajaba con él, pues era un tío muy tímido, que tenía idea del juego, pero no sabía cómo comunicarla en ese entonces. Entonces ya empezó a trabajar un poco desde ahí, desde ese año, pues un poco su voz, de cómo transmitir, de cómo comunicar los objetivos. Y bueno, poco a poco, pues
pues se ve que le ha ido mejor. No sé hasta qué punto está ahora, no sé si es un líder nato dentro del equipo. A veces por naturaleza no te sale, ¿no? Porque yo he tenido gente como LeBron, que el tío coge de la correa a todo el mundo de forma natural, literalmente te dice, Rin, ven para acá y nos pegamos, así tal cual, ¿eh? O sea, no maquilla. Pero esos perfiles son muy... O sea, no hay tantos, por así decirlo. Entonces, perfiles como Tiger que van creciendo poco a poco y van desarrollando después un rol, creo que eso tiene bastante valor. Y gente como Supa, gente así, que pues al final con el tiempo están donde están porque poco a poco han ido mejorando. Y creo que Tiger es un perfil así, que no tenía un nivel explosivo desde el día 1, pero que poco a poco ha ido mejorando y se ha ido haciendo su lugar. Digo, hablé un poco con LeBron en el Low del año pasado y me lo creo perfectamente, lo de que hacer esto así. Dice Dropi que dice que nadie ha hecho la mili en eso, solamente lo de comunicarse. Sí, bueno, con un par de coreanos no sé qué tal habla mal Rang el inglés, haber llevado un tiempo en Europa, pero bueno, en general no todo el mundo habla inglés como Lospa, ¿no? Que yo estaba flipando un poco cuando hice la entrevista a Lospa ahí en presencial, que tenía un inglés mejor que el de Mercy, no te voy a engañar, y estaba flipando, pero realmente a mí, por ejemplo, los coreanos no es que no me gusten como tal, pero el problema que tienen los coreanos es el tema de la comunicación, entonces tener un perfil estilo Lospa en general es bastante atípico, pero bueno, ya por ejemplo Noah, Jun y toda esta gente que lleva más tiempo, pues también va pillando el español. Pasa, claro, al final son recursos que muchos clubes no pueden destinar, ¿no? Para, yo que sé, a contratar a alguien para que les enseñe inglés y todo este tipo de cosas, no todos los clubes lo pueden hacer. Claro, es uno de estos motivos el de que lo que le faltaba aún de mejorar de la comunicación puede ser uno de los motivos por los cuales cuando Rambut subió a primera no siguió con vosotros. Bueno, a ver, al final se hizo unos tryouts y la verdad que no he visto un tryout tan arrasador como el de LeBron, entonces al final yo siempre he sido un entrenador que valoraba mucho lo que viene siendo, pues bueno, un periodo de prueba, entrevistas. Al final creo que LeBron fue la persona que más nos encajaba dentro de esto. En ese momento, pues obviamente consideraba que LeBron era mejor que Tiger para el equipo, entonces se decidió fichar a LeBron, pero obviamente Tiger también está dentro de esas pruebas y al igual que otros perfiles como Chronic y compañía, que ahora debe estar en la LFL2, pero otros perfiles se valoraron en ese Rambut y consideramos que LeBron era como una de las opciones más interesantes a considerar. Ya te digo que si ves a LeBron en los tryouts vas a ver una diferencia muy grande porque al final es tan extrovertido que es capaz de coger a 5 personas que no conoce y ponerlas en la misma página desde el día 1, cosa que eso es muy atípico. Bueno, ¿alguno tiene...? Sí. ¿Seguimos? ¿Siguiente? Sí, bueno, hablando de decisiones dentro del equipo, evidentemente, junto, por ejemplo, a esta decisión de el propio Tiger, pues bueno, fue en ese momento, si no recuerdo mal, es cuando se fue a Guasones. Luego también tuvisteis otra cosa polémica con un jugador español, en este caso fue Rayito. Un poco conocer también un poco el insight dentro de lo que fue ese cambio de Rayito, porque sí que fue algo muy sonado el hecho de que funcionase el equipo bastante bien, o bueno, a simple vista funcionaba muy bien, y de repente ese cambio de Rayito trastocó un poco el pensamiento de la gente. O sea, ¿podrían dar un poco de insight relativo a eso? Bueno, a ver, al final este cambio venía directamente hecho por los entrenos. Obviamente el rendimiento de oficial estaba siendo bastante bueno. Creo que íbamos como primeros, segundos de la liga al principio de la temporada. Porque al final, cuando tienes a LeBron y Rayito desde el día 1, sabes a lo que quieres jugar. O sea, ya sabíamos que Rayito iba a ser una weak side, ya sabíamos que LeBron iba a aportar X o Y. Entonces ya teníamos una idea muy clara desde el principio de la temporada, cosa que nos ponía en una posición bastante buena respecto al 99% de los equipos. La pasa que a medida que avanzaba el equipo, la forma que se estaba progresando los entrenos no era lo suficientemente buena. Se le comunicó esto a Rayito también porque al final un jugador que es puramente de weak side, está muy bien que sea weak side a día de hoy y que todo el mundo te considere que es una buena weak side, pero siendo sincero, para mí una de carry no puede llegar a ser weak side en toda su carrera. Entonces yo lo que le dije, chaval, conmigo vas a tener que desarrollar el ser una strong side, porque creo que el rol yo lo veo de cierta forma. Esto ya depende un poco de los entrenadores que tú tengas, pero creo que encasillarse mucho a jugar de cierta forma está muy bien al principio de temporada, pero creo que hay que desarrollar a los jugadores, y con Rayito en concreto le pusimos un poco a desarrollar durante más o menos un mes, incluso desde el principio, incluso, ¿no? Campeones como Calista, cosas que son un poco más atípicas para Rayito, ¿no? Con campeones que dominan más las fast líneas y demás. Y bueno, al final fue un choque de realidad bastante gordo. Dentro del equipo también teníamos perfiles que podían generar más fricción, como Ivo y LeBron, que al final tienen paciencia, pero la paciencia también es mucho menor. O sea, la gente que ha trabajado con Ivo, pues te lo puede decir, que tampoco no es tan fácil trabajar con él, por así decirlo. La fama le persigue. Sí, pero bueno, al final nosotros consideramos que dentro del staff, pues al final Rayito cumplió una función, pero no era la función que queríamos al 100%, por así decirlo.
Entonces decidimos dar el paso de hacer el cambio. Se lo comunicamos con antelación y demás, no le pilló por sorpresa. Obviamente siempre es una noticia que nadie pues, le gusta comunicar y aparte porque me veo genial con Rayito, o sea, es un tío que es de 10, la verdad. Si habláis con Rayito vais a ver que es una persona de 10 en general, pero bueno, al final se toma una decisión deportiva que consideramos que era lo mejor y al final de una temporada para otra, pues en este caso metimos a Rin y bueno, yo creo que el tiempo al final dio un poco la razón de que el cambio fue a mejor, por así decirlo, pero bueno, que obviamente Rayito yo creo que tiene un hueco en la Superliga y creo que es un jugador también a tener en cuenta. Hablando de Rin, yo creo que a todos nos gustaría saber un poco cómo disteis con él, ¿no? Cómo sí. que era la clave. Bueno, el propio Rin y Messi. Y Messi, claro, sí. A ver, el tema es que yo el scouting que hacía en Rambut era un poco diferente a lo que puede hacer un equipo como puede ser, yo que sé, Giants, Celtics, compañía, ¿no? Porque tú asumes ahí que no tienes el presupuesto suficiente como para fichar a jugadores que han quedado primeros, segundos o terceros, por así decirlo, ¿no? Que han quedado en tabla alta, porque no hay presupuesto para hacerlo, ¿no? Entonces yo lo que hice un scouting muy de bajo plano, por así decirlo, de gente que pasaba por debajo del radar. En este caso, LeBron encontró a Rin en solo Q, donde lo transmitió que le parecía que era un chaval que era bastante bueno. No había ningún tipo de toxicidad tampoco en solo Q ni nada, era un chaval que se portaba genial en general. Y lo empecé a scoutear, vimos que hice entrevista con él, me impresionó bastante la entrevista también y lo probamos justamente, en este caso, junto con Yesla en su momento. De hecho, que al principio metimos a Yesla porque para corto plazo consideramos que era una mejor opción, pero Rin nos dio unas sensaciones muy, muy buenas y al final decidimos contar con él porque al final Yesla se contrató únicamente para un mes, por así decirlo. Entonces, Rin para nosotros es una opción que nadie la tenía en cuenta, nadie sabía quién era, venía de la Liga Árabe, venía a estar como un mes, no, 3 meses parados porque un equipo le hizo un poco el lío en la off-season, que eso le pasa a muchos jugadores, que poco se habla de esto, que muchos equipos prometen de que te van a contratar o que te van a hacer un verbal agreement, pero también te lo rompen, ¿no? Siempre pasa un poco lo contrario, que se publica que los jugadores rompen verbal agreements, ¿no? Como pasó en Wipo o gente que está más en tier alto, pero muchas veces en jugadores de RL los propios equipos rompen los verbal agreements con los jugadores. Y en este caso Rin se quedó tirado de un split para otro, por eso no estaba compitiendo y creíamos que tenía un potencial absurdo. Eso fue a través de scouting de solo Q y después ya empezamos a ver un poco más del chaval. Y el tema de Messi, que bueno, yo le llamo Messi, o MXX, como podéis llamar. Sí, el chaval venía de hacer un split de 0-14 en la TCL, o sea, no había ganado ningún mapa, pero decidimos probarlo al final de los tryouts porque teníamos una serie de candidatos, ¿no? También estaba Oscuro en ese momento, que estaba volviendo, ¿no? Del tema del retiro, que al final acabó en el Barça como tal, pero Messi hizo unos tryouts tan buenos y vimos que las replays que nos pasaba, que era un tío que iba a 0-14, pero hacía ciertas cosas que, siendo sincero, que no merecía ir 0-14 el chaval, ¿sabes? Lo que el chaval tenía un nivel para obviamente ganar partidas y demás, y vimos que tenía un talento mecánico muy por encima de la media. Y yo creo que eso se notó mucho en el split con Rambut, porque se juntó LeBron, Rin con Messi y hacíamos cosas que en teamfights no se la he visto ver en pues equipos de tabla alta. O sea, siendo sincero, la teamfight que jugamos en Rambut era de un equipo de tabla alta, por eso al final acabamos, pues eso, estábamos top 1, top 2, top 3 de la liga. Y a raíz de esos refuerzos mejorasteis muchísimo de cara a verano. Y aún así, pese a un muy buen comienzo de la liga, os menospreciaban y os ponían como de underdogs, pese a eso. ¿Cómo fue la sensación? A ver, creo que íbamos 9-0 y la gente decía que, sí, o sea, que no éramos buenos, o que en algún momento, obviamente, en algún momento van a pinchar. Vas a perder. Es normal. La coña era, o hiciste un perfect la primera vuelta, y la coña era, ¿cuándo se acaba el perfect? O sea, ¿en qué momento pierde? Siempre pues bueno, cuando entran los nerfeos, ¿no? De los swaps, cuando entraban las cosas que nos afectó más a Rambut. Al final creo que siempre hemos tenido una idea clara de cómo jugar al juego, que eso al final creo que es importante dentro de un equipo que no es, digamos, que tiene los mejores jugadores, por así decirlo, que no se pueden adaptar siempre a diferentes tipos de draft en general. Entonces teníamos una idea muy clara de cómo queríamos jugar. Creo que a casi todos los equipos en tema de swaps éramos los mejores. De hecho, a mí en concreto éramos tan buenos en swaps que habíamos inventado ciertas cosas que nadie nunca había visto, por así decirlo, de swaps. La gente no quería scrimear contra nosotros, era como el Bisons 2.0 que jugaba Renekton de carry. La gente no quería scrimear porque de estos cabrones me van a hacer la estrategia al Sion en el entreno y va a ser una puta locura. Entonces mucha gente no quería entrenar contra nosotros, pero bueno, al final encontramos un estilo que nos funcionaba, lo abusamos bastante y pues bueno, al final sacamos lo mejor de cada uno de nuestros jugadores dentro del roster que teníamos. Obviamente, por ejemplo, perfiles como Aibo también pueden jugar carry, ¿no? Como ha hecho, por ejemplo, en este split como Rambut.
pero en el estilo de swaps, pues bueno, tocaba tanque top, así que el Ivo se tragó no sé cuántos tanques durante esa temporada, pero bueno, en general creo que nos vino bastante bien a todo el mundo, de una idea clara, saber cómo jugar el mapa, especializarnos en algo. Pasa que después llegaron los nerfeos y ahí empezaron un poco los problemas, porque teníamos que adaptar un poco el estilo y poco a poco, pues al final éramos un equipo un poco más débil porque nos lo debilitaron bastante. El Rayo tenía algo contra vosotros en concreto, ¿no? Nerfeados prohibiendo la trama, cuidado. Madre mía. Bueno, a ver, esto pasa en general. Igualmente, yo estaba esperando algún momento que lo iban a nerfear. Lo gracioso es que me acuerdo que a principio de temporada yo hablaba con los entrenadores y me decían, no, esta mierda del swap la van a nerfear. Y digo, sí, espérate, que esto es Riot y tarda su tiempo. Entonces yo al final aposté por algo que mucha gente en ese momento no apostaba, porque nadie estaba haciendo swaps de forma constante. Entonces yo creo que fue una apuesta que nos salió bien, por así decirlo, que lo mismo te lo nerfean 2 semanas y lo mismo no estamos en esta situación como equipo. Pero bueno, hicimos una apuesta que era un poco arriesgada, nos salió bien y lo llevamos incluso esto hasta el EMEA Masters, que la gente no tiene ni idea de qué hacer contra los swaps en general. Bueno, y al final yo creo que ese año, pues como tú has comentado, os quedasteis un poco con la miel en los labios, realmente, porque según se me estaba viendo un poco el año, pintaba que Rambut podía campeonar, pero bueno, no hubo la suerte conforme tú nos estás comentando. Y claro, de ahí, de ese año en Rambut, pasaste a Heretics, tal cual. O sea, se puede decir que hiciste un poco el speedrun de segunda a primera y de primera al equipo top, mínimo top 1, top 2, top 3 de la liga. Nosotros, claro, tenemos ahí la pregunta y en ese momento es, ¿te llaman a ti y tú te llevas a Ring? ¿O simplemente os tenían escauteados ya los dos para llevaros con ellos? No, a ver, al final Heretics hace las cosas bien, entonces lo que hacen primero contratan al coaching staff y después el coaching staff a partir de ahí ya decide hacer el proyecto. En este caso yo tenía vía libre, excepto con, bueno, en este caso Kaiser, que tampoco... Sí, o sea, no, a ver, es muy sencillo, a nivel contractual Kaiser estaba ya directamente contratado, lo bueno que funcionaba como LTR por la normativa tal y como está hecha, que la gente que está en una academia y está en el equipo de LEC, pues todo el mundo tiene el LTR español, por así decirlo. Entonces, Kaiser tiene LTR, así que ya nos venía un poco bien para la hora de construir. Mi prioridad número 1, bueno, esto lo puedo decir porque al final fue así, tal cual. Yo le dije a Arnau, ahora se puede decir porque se puede decir ventajismo, pero fue así, tal cual. Le dije, hay que fichar a Tracing, que este tío lo lleva scouteando hace 2 años y no lo pude fichar el año pasado porque ya estaba cerrado con el equipo de Austrian Force. Ese entonces, ahí Tracing todavía no había explotado tanto, pero ya lo queríamos nosotros en Rambut. Y después... yo le dije cerrarlo ya de ya. Sí, pues si podéis cerrarlo mañana, lo cerréis mañana. Y Arnau, pues bueno, hizo lo suyo. Fichó en este caso a Tracing. También nos vino Douglas, porque también era una de nuestras prioridades dentro del rol de la jungla. En este caso, entonces ya teníamos la dupla polaca ahí en top y jungla, y era un poco la base sólida del equipo. Entonces, para mí esos eran los 2 pilares del equipo. Después estábamos buscando un medio que, bueno, habían bastantes opciones en general, incluso opciones como que se pueden contemplar a día de hoy como Serin y gente que está haciéndolo bien en la LFL en general, pero bueno, necesitamos un LTR en medio y al final consideramos que el mejor LTR disponible en ese entonces era Sayator. Estábamos entre, bueno, Sayator y Random, que creo que eran los 2 mejores LTRs que podían en ese entonces, y nos decantamos por Sayator. Y después la última pieza que se eligió dentro del roster de Heretics fue la de Carry. Y bueno, en este caso, pues yo quería una de Carry que fuese vocal, que tuviese un poco de carácter en general, de que fuese una de Carry que vaya a pegar, pase lo que pase en partida, puede ser, yo qué sé, puede ir una partida fatal, 3.000 de oro, 4.000 de oro detrás, pero mi de Carry va a hacer daño. Entonces, yo con Rin ya trabajando 3-4 meses, estando muy cómodo con él. Es un tío que trabaja muchísimo, entonces creo que tiene las cualidades perfectas para meterlo dentro de una academia. Entonces, yo, por ejemplo, sé que este año le han criticado mucho a Rin, pero yo creo que la gente cambiaría bastante de opinión con Rin si supiese un poco el trabajo interno que tiene. Obviamente todos los jugadores tienen cosas buenas, cosas malas. Obviamente Rin ha hecho cosas mal durante la temporada y ha tenido patinadas que quizás no, pues que nos costaban partidas como tal. Pero el trabajo que pone Rin sobre la mesa, te lo digo yo, que no hay ni un jugador de la Superliga que yo conozca a día de hoy que pone el trabajo que pone Rin encima de la mesa. Y no solo el trabajo, sino que entiende que es un show. Cosa que muchos jugadores creo yo que no entienden. Que tienen que ir a programas, que tienen que dar un poco de show, que el banter, en cierta medida, obviamente es una cosa personal que un jugador lo puede decidir hacer o no. Rin decidió que le parecía algo bien. Eso pasa, por ejemplo, ahora estás viendo la LEC y se estaban tipeando todo el rato. Cosa que Rin lleva haciendo durante todo el año con Legolas. Y bueno, pues me acuerdo que a la final Legolas iba un poco loco, ¿no? Y después ya Legolas de cara al Spring Split trabajó un poco mejor el mental respecto a esto, ¿no? Este chatting que hubo durante las partidas y demás. Pero creo que es parte un poco de la competición en general. Creo que poco se valora a los jugadores, porque esto en el yo, que vengo del fútbol,
yo qué sé, en el fútbol, soy totalmente honesto, te insultas muchas veces. Tienes al rival enfrente de tu cara y se lo dices. Creo que en otros esports está más normalizado el tema de pues, picar un poco al rival, entrar un poco más a la parte emocional. Creo que en el League of Legends es un poco más family friendly en general, pero se puede hacer igual. O sea, tienes un chat, puedes usarlo. El tema es que no te afecte a ti como tú estás jugando la partida. Si de repente tú haces el canelo por estar chateando y demás, entonces ya es un problema, ¿no? Entonces yo creo que Rin es un jugador muy especial porque le gusta hacer contenido, trabaja muchísimo y también en este caso pues da mucho show en la liga. Entonces creo que se le trata bastante mal en función del tipo de jugador que es. O sea, que también se tiene mucho en cuenta que sea extranjero, en este caso. No sé, yo creo que no. A ver, hay jugadores extranjeros que en general han tenido mucha cercanía. A ver, normalmente nosotros aquí en España es muy sencillo, tenemos más cercanía con gente de Portugal, ¿no? Quizás. Claro, Entonces, claro, yo qué sé, perfiles como Atila y un demás. país cercano. Sí. Sí, a ver, yo creo que le puede llegar a afectar. No es lo mismo, al final, por ejemplo, jugadores como Legolas tienen una cierta ventaja. O sea, si lo que hace Ri lo hiciese el Legolas, por así decirlo, creo que no se tendría tan en cuenta porque es de la casa, por así decirlo. Entonces sí, yo creo que algo afectará a algo, pero no creo que sea algo diferencial en general. No, tampoco diría que tengo 5 chavales que son de fuera y tampoco nos hemos sentido como que no estemos arropados por la Liga Española. Roger, ¿qué iba a decir? Bueno, no, a ver, hay aquí una pregunta de Indar que dice, bueno, que el año pasado estuviste en Rambut, esto lo hemos comentado antes, y que cómo ha sido para Heretics a nivel deportivo los resultados de este año. Pregunta de Indar. Bueno, a ver, es muy sencillo. A ver, todo lo que no sea ganar, siendo sincero, se puede considerar dentro de Heretics un fracaso en lo que viene siendo Superliga. Esto yo soy bastante transparente. El no haber ganado la Final Four, pues obviamente no es algo positivo. No todo el mundo puede decir que está en la Final Four, que eso también es algo a tener en cuenta. Pero bueno, creo que hemos sido bastante regulares durante el año, pero sí que es cierto que en los momentos más decisivos, como podía ser esta final de Summer y esta final de Final Four, no habérsela llevado, por así decirlo, pues no es algo que lo veamos como algo positivo. Pero bueno, en general que es un cambio de proyecto de 5 jugadores, 2 personas en el staff, es un cambio totalmente radical en Heretics. No es que se haya conservado a Jack Spectra con compañía y se haya buildeado a través de ahí, porque al final eso es un proyecto que ya estaba funcionando y era un proyecto ganador. Entonces ha hecho un cambio completamente radical a la hora de fichar a perfiles más jóvenes, perfiles que en este caso pueden llegar a tener potencial de cara a LEC. No digo que perfiles como Jack Spectra o perfiles que estaban antes no pudiesen tenerlo, pero bueno, yo creo que al final no es lo mismo tener un chaval que tiene 18 y 19 años que tener un chaval que tiene 24 o 25 y lleva 7 años en competitivo. Entonces creo que no es tanto la edad, sino la carrera competitiva que tiene un jugador, ¿sabes? Por ejemplo, Douglas se le considera un veterano, pero realmente, si tú miras la carrera de Douglas, tampoco es tan larga, ¿sabes? Yo considero más veterano, por ejemplo, a un perfil como Whiting que un perfil como Douglas. Pasa que Douglas, como ha estado en LEC, se considera que tiene más nivel que Whiting, únicamente porque ha estado en este caso, con Vitality. Bueno, lo que estás entendiendo es que tienes un proyecto muy joven en general y se ha servido de ¿a qué puede aportar Kaiser al ser realmente es más veterano que la mayoría que Douglas, que también ha estado en LEC, pero ha ganado 2 hasta muchos más años? Tío, ¿en qué podía aportar el perfil como Kaiser? A ver, esto va a ser un poco más off topic. Tampoco yo vengo aquí ni a flamear a jugadores ni a por el estilo. O sea, obviamente, tema de Kaiser esperábamos que aportase más dentro de lo que viene siendo el equipo, porque al final es un perfil que lleva 4 años en LEC. Pasa que Kaiser nunca ha sido un perfil líder, nunca ha sido un perfil muy vocal en sus equipos. Entonces no es un perfil que venga y me marque un poco cómo quiera jugar la partida, que por una parte está bien y por otra parte no está tan bien, porque al final los rookies que tienen más carácter incluso se han impuesto por encima de Kaiser en ese sentido. Es decir, perfiles como Rin dominan más la botlane que Kaiser. Entonces eso genera una dinámica que no es tan típica, que el rookie domine al veterano en el sentido de cómo quiere jugar la línea, de cómo quiere afrontar el mapa. Obviamente Kaiser es un perfil que va a debatir y va a decirte, oye, esto yo lo sé, se hace así, se hace así, ¿no? O sea, él tiene su opinión también, no es que es un tío que sea sumiso al 100%, por así decirlo. Pero no es un perfil de veterano que sea completamente estilo, yo que sé, un perfil como Cherche, que te viene y te dice, vamos a jugar así, asá, yo juego así, asá. No, es un perfil líder. Entonces, dentro de mi equipo, el veterano tiene menos peso de lo que vienen siendo los rookies. Al final, no creo que esperase esta respuesta, pero bueno, sinceramente, no no esperaba esta respuesta, pero no sé. Para nada, Un tío que ha ganado 2 LEC, mide 2 metros 10, que sea él pasivo de la relación, es un poco extraño, la verdad. A ver, no es que sea el pasivo de la relación, pero ya me entiendes. Sí, o sea, entiendo. Un poco relativo a eso, en verdad sí que yo tengo un poco también, hablando un poco de ese tema, porque al final, como tú has comentado, tiene un equipo bastante joven, venís de un cambio.
Y que pone Joe, realmente a mí sí que me gustaría saber un poco la opinión del propio equipo detrás de este año, porque sí que es verdad que soy un equipo que sobre el papel debería haber arrasado la Superliga, debería llegar al EMEA Master, que bueno, todavía tenéis esa oportunidad de arrasarlo ahora. Desde el propio Ereti, a ti, ¿qué es lo que se te ha comunicado más? ¿Que la importancia de ganar o la importancia de desarrollar, por ejemplo, estos jugadores, por ejemplo, Tracing, que sería un muy buen instituto en la propia LEC? A ver, es una buena pregunta en general. Yo creo que, a ver, obviamente a mí a nivel personal podría distribuirlo de otra forma, pero creo que yo llevo un año trabajando aquí en Heretics, obviamente. Entonces yo te voy a decir lo que, pues para mí creo que es lo que sucede o la idea que hay aquí dentro del club. A ver, para nosotros lo que básicamente mezclamos el tema de ganar a la hora de formar. Es decir, nosotros pensamos que podemos ganar mientras formamos, ¿vale? Entonces, es decir, nuestros rookies y nuestros perfiles van a ser más interesantes si ganan. Si no ganan, no van a ser interesantes para nadie, porque me sabe mal decirlo, pero bueno, voy a poner un ejemplo de otra academia que no ha sido exitosa, que en este caso ha sido COI, que este verano lo han hecho un poco mejor, pero aunque hayan quedado cuartos, ninguno de esos jugadores va a tener interés en el mercado, en lo que vaya a venir, porque van a pasar esos perfiles por encima de que se va a pasar los perfiles de Giants, van a pasar los perfiles de Heretics por encima. Es una sintonía de que durante el año nuestros perfiles, la gente que hemos trabajado han sido más constantes, han conseguido más resultados, por lo tanto el que esté arriba va a sentirse más cómodo a la hora de tomar un riesgo, porque va a decir, voy a meter yo en mi equipo en LEC a un tío que ha dado quinto en Superliga, o sexto, séptimo, octavo o cuarto. Mucha gente diría que no me la voy a jugar. Obviamente dentro de la casa tú sabes lo que tienes. En Heretics sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que puedes tener de cara, pero de cara afuera siempre va a interesar pues, a quien gana. Entonces, por ejemplo, yo creo que la gente de Giants, ahora que nos han ganado en lo que viene siendo la Final Four, deberían tener más interés en lo que viene siendo el mercado y al final sus rookies deberían tener una mejor proyección de cara a este mercado de verano. Entonces, yo creo que va un poco vinculado. ¿Cuántos crees que se quedan de Giants, del roster actual? Yo creo que se quedan todos menos los coreanos. O sea, Festilos para LEC. Yo creo que sí. Yo creo que el más destacable en general creo que es Lospa, porque ha hecho que un equipo... A ver, realmente Feisty ya siempre ha sido bueno en lo que viene siendo fase de líneas. Lo que siempre se ha dicho de Feisty, que después cuando llegaba al mid-game, ¿no? Pues cometía errores en la side o hacía algún Shirima Shuffle que no tenía que hacer, hacía tomar riesgos que no tenía que tomar, pero desde que está Lospa, creo que el mapa lo juega mucho mejor en general y es mucho más estructurado. Y bueno, eso también se puede dar un poco de grito también a Fearless, por así decirlo. Entonces, no solo que desde que esté Lospa, desde que está Fearless, creo que en general el equipo es más estructurado a la hora de afrontar el mapa y saben un poco más a lo que juegan. Entonces yo creo que por ahí, yo creo que Lospa es el tío que más interés va a tener en la off-season en general. Yo creo que después en medio seguramente Humanoid sea la persona que reciba más interés de la mayoría de clubes, a pesar de que, bueno, pues mucha gente dice que no es un perfil que esté trabajando mucho en general, desde el propio Fnatic no lo echaron precisamente por eso, pero bueno, la mayoría de equipos van a identificar que si meto Humanoid en mi equipo, posiblemente tenga un top 3 midlaner de la liga o un top 4, a pesar de que no esté en su prime de trabajo, por así decirlo. Dice Warren, Heretics Humanoid. Bueno, sí. A ver, yo no tengo ese poder. Yo no tengo ese poder. No. Bueno, a ver, dijo José que Lospa al final vino porque era amigo de Feisty y no le pagaron para Iberian. Así que... Literal, ¿eh? Le Claro, pagó un bocata bueno. y... Un poco sí que quiero saber tu opinión, porque yo tengo la mía, bueno, y realmente cada uno tiene su opinión con respecto al tema de los imports. En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería tu opinión con respecto al tema de los imports coreanos en este caso? Por ejemplo, el caso de Feisty o Lospa en este sentido. Porque tú en este momento no has recurrido a ningún import coreano, pero quiero saber si tú, por ejemplo, estarías dispuesto a hacerlo en la próxima temporada. A ver, dispuesto siempre tienes que estar. El tema es que, para mí, personalmente, el tema de los coreanos es un poco delicado. Hay ciertos roles en Europa que claramente somos débiles, que básicamente es top y support. Esos dos roles en concreto vas a ver la mayor parte de imports. Si tú te vas al LEC, vas a ver que hay mucho top coreano, va a haber mucho support coreano, porque si tú te vas a las RLs o te vas, en este caso, al talento que hay aquí dentro de Europa, es muy limitado. Entonces, por ejemplo, tener perfiles como Álvaro es muy atípico. O perfiles como Parus, que en este caso subieron porque reventaron en RL y ahora no lo están haciendo tan bien, pero eran perfiles que eran muy atractivos porque al final tú sabes que es un tío que tiene el idioma, que ha trabajado aquí en Europa, no va a tener tanta barrera cultural. Entonces, yo creo que el tema de trabajar con los coreanos está bien en general, pero yo creo que hay una barrera de idioma que puede hacer que tu equipo y la evolución de tu equipo sea un poco más complicada. Yo creo que recurrir al coreano como forma natural no es algo bueno, porque si no creo que la liga se puede convertir un poco como en la TCL,
por así decirlo. En la TCL, no sé si sabéis, bueno, es la liga que más imports coreanos tiene dentro de las RLs. Todos los equipos tienen 2 coreanos porque piensan, yo he preguntado a entrenadores de esos equipos, piensan que si no tienen 2 coreanos no van a poder ser competitivos. Y la TCL era una liga que tenía una liga de academias extremadamente fuerte, que ha salido una gran cantidad de talento, que ahora estás viendo en LEC, o el estilo LOT, Naknako, toda esa gente viene de las academias de la TCL. Entonces, ha pasado de que había mucho talento nacional, de tener equipos que desarrollaban desde abajo, los metían después al equipo principal y después quizás daban el salto a lo que vienen siendo ligas como la liga, la LFL o la LEC, que son ligas que obviamente pagan bastante más que la liga turca, a no ser que seas obviamente el equipo 1 o 2. Entonces, no sé, yo creo que tirar por ese camino de que todos los equipos apuesten por ello, le entiendo por qué se hace, porque al final yo creo que te trae más nivel desde el día 1, pero yo creo que al final la comunicación es algo muy importante en este juego, que no es un... Puede ser muy bueno en tu línea, que si tu equipo no sabe dónde tiene que clicar juntos y no sabe lo que tienen que hacer, que es algo muy complicado. Entonces, no sé, también yo creo que hay que dar un par de vueltas a esto. Creo que en estos roles que te he dicho en concreto, tanto top como support, son los roles que puede ser más necesario tener un perfil coreano. Perfil, tenía algo por ahí, ¿no? Y bueno, hablando de fichajes un poco, ¿qué es lo que pasó con Sayator? ¿Por qué hubo cambios de cara al split de verano? Y también, ¿por qué elegisteis a Mercy? ¿Qué os llamó de él? Bueno, a ver, esto es un poco... A ver, es más complejo de lo que parece. Al final, creo que no hemos pillado el mejor año de Sayator también. Ha tenido bastantes problemas personales que se han ido arrastrando durante la temporada. Cosas que yo como entrenador, me sabe mal decirlo, no soy psicólogo. Al final yo puedo ayudar en cierto punto. He tenido conversaciones con el chaval fuera de lo que viene siendo el ámbito de League of Legends, de caminar con él por la noche, hablar de muchas cosas. Al final Sayator no estaba pasando por el mejor momento personal justamente durante este año. Se estaba mezclando también que en la Academia de Heretics lo que buscamos también son perfiles que tengan salida a Europa, y creo que Sayator dentro de nuestro equipo era el que peor lo estaba haciendo dentro de lo que viene siendo los entrenos, incluso oficiales en general. Entonces, viendo un poco la posible necesidad que pueda haber dentro del rol, pues decidimos hacer un cambio de cada verano. Mercy pareció de los más interesantes en general, pero al final también es un chaval pues, que necesita tiempo y necesita desarrollarse. Entonces, al final ha venido un tío que viene aquí en Summer Split, tiene 2-3 meses, ha trabajado en equipos que no tienen ningún tipo de estructura, que no saben cómo trabajar a los jugadores en general. Y bueno, pues el chaval al final el venir aquí a España es un choque de realidad en el sentido de que tienes que ser profesional, tienes que seguir un horario, tienes que hacer trabajo individual. Aquí en Heretics lo que hacemos es que la academia y el equipo principal tengan una rutina muy similar, para que en el día que tú vayas a Europa estés totalmente acostumbrado al ritmo de trabajo que hay ahí. Entonces, Mercy ha tenido un papelón en el sentido de que en muy poco tiempo se ha tenido que adaptar para rendir en un equipo que teóricamente tiene que ser de los mejores de la liga. O el mejor. Te aguento a ver qué ha hecho Warren. Momento, curiosidad. ¿Sabías que Guinde era fotógrafo corporativo en Nueva York? Bueno, a ver, fotógrafo corporativo. Estuve dentro de un estudio de fotografía en Nueva York trabajando y ya está. Poco más. ¡Opa! Madre mía, Warren. Lo que Ya, lo que vigila que te saca hasta... se saca de la chistera, Sabe cosas el tío. Escucha, el DNI, la foto la tiene por ahí también, yo creo. Sí, sabrá dónde vivo y todo. Me saca el GeoGuessr de estos. Fotografía de carácter corporativo para Roach Boys Paris. Cuidado. Este tío se la metió en el LinkedIn. Me ha sacado el LinkedIn o qué. Bueno, pues no me acordaba ya ni que tenía eso en el LinkedIn, pero bueno. Cuidado, Yogu, cuidado. Aguanta. Poco se habla de lo guapo que son. Aguanta, Yogu, aguanta. Claro, Ine, ¿tú de dónde eres? ¿De Madrid? No, yo soy de Barcelona, pero bueno, como estoy en Heretics, pues me he tenido que mover a Madrid durante todo el año. Lo siento. Barcelona es ciudad buena. Tan Madrid tan malo no es, por favor. ¿Qué prefieres, Madrid o Barcelona? Escucha, 2 días en Madrid y yo me quería matar. A ver, yo creo que Madrid como ciudad, la verdad que a mí me ha sorprendido para bien en general. También te digo que los días que tenemos libres es un día a la semana y yo soy de los pocos del equipo que aprovecha ese día para hacer cosas por Madrid, lo que sea salir por el centro, comprar o yo que sé, irse a la piscina por Madrid, hacer un poco de vida por lo que siento por la ciudad. Que yo creo que está bastante bien, ¿eh? Me gusta mucho sobre todo el ambiente que hay en general. Yo creo que aquí en Barcelona también la gente exagera muchísimo, que piensa aquí que te van a matar por la calle. Llevo viviendo 20 años en Barcelona y aquí estoy vivo igual, no me ha pasado nada. Pero bueno, sí que es cierto que en Madrid yo creo que, sobre todo la zona que está en Team Heretics, es una zona muy tranquila. Y yo creo que el centro de Madrid también es un sitio bastante guay para visitar.
Dropic comenta que también Bien, ¿tú tuviste qué PC de youtuber. Digo, hostia, entre tu PC de youtuber y el vídeo que salió de Adrián en el rap ese, la canción esa. Hostia. Bro, Hostia. Adrián Rapero yo lo descubrí hace un tiempo y me encantó, No me acuerdo Madre de qué mía. momento. A ver, yo como... Mi Adrián me lo sí, enseñó a pues principio de contenido, temporada eso. Es una pasada del Adrián. Me lo puso, estamos pegando una risa que no veía, la verdad. Y a ver, aquí también soy de Barcelona y no tiene ningún problema. A ver, un par de problemillas, pero porque me los he buscado, pero no más, es tranquilo. Si sabes dónde buscarte, encuentras lo que quieras. Claro. ¿sabes? Claro. Claro, Roger, claro. tenía una pregunta por ahí. ¿no? ¿Yo? Sí, tú. Ah, vale, hostia, vale, tengo aquí otra. Coño, perdona, estaba viendo... Es que yo tengo que estar más atento que tú. Tú miras el documento Vale, y poco lo más. digo yo, ¿no? Poner Lo digo el yo. documento en Mira, grande. Ruyer, tú. No, la última vez que lo miraba no estaba. A ver, Lo que tuyo. tengo vale. Es difícil dar continuidad a trabajar con un proyecto igual que igual no lo vas a entender. Dice, vale, sí, vale. Dice que, vale, como es un proyecto que tiene. Que tiene como. Que estoy viendo el David y se está riendo y me distraigo. Digo, como tiene tantas figuras que son que tienen potencial, si es complicado trabajar en un proyecto y dices, hostia, es que me estoy con estos 5 jugadores este año y la posibilidad de que el año que viene me desmantelen el equipo, que venga gente y decir, hostia, Reina es muy bueno, me lo voy a llevar, que no sé qué. Tracing, un bicho, pum, lo quiero. Si es difícil poder tener un proyecto así con continuidad con unas piezas así. A ver, difícil es, pero todo esto viene más de cara al contrato que tienen los jugadores. En este caso, Heretics tienen contratos de 2 años. Por lo tanto, al final, si a un jugador sale a otro equipo, significa que ha pasado por caja. Por lo tanto, al club le repercute positivamente a nivel económico. Y yo creo que el factor de ser una academia tiene que ser eso. O sea, creo que una academia lo que debería ser capaz de formar a jugadores, de que tengan interés, y en este caso dar salida en el equipo principal, o en este caso a otros equipos a través de venta pues, económica del propio jugador, ya que sea a través de los buyouts pertinentes. Por ejemplo, se liquidó, ¿no? Se hizo público que Douglas Navi tenía interés en Douglas en general, hizo una oferta, no, algo así. Yo es que tampoco no es mi trabajo, eso es trabajo de Arnau. Yo también me enteré por Ship Esports, por así decirlo, el tema de la oferta económica que le estaban haciendo, por así decirlo, pero bueno, por ejemplo, hay equipos que están pues, dispuestos a pagar entre 50.000 y 100.000 euros de algunos de los jugadores que yo he tenido durante la temporada. Entonces, yo creo que es interesante tener una academia que no solo sea capaz de generar talento, sino que también sea capaz de generar algo económico al club, porque creo que eso es algo que se olvida dentro de los esports, pero al final esto es un negocio y creo que una academia, por ejemplo, las academias de Corea lo hacen bastante bien, pues muchas de ellas sacan rentabilidad a sus jugadores y te los venden pues a precio de oro, incluso no a precio de oro, pero sacan bastante partido. Pueden sacar más partido de la propia academia que del equipo principal a nivel económico. Siguiendo un poquillo con las preguntas, tenemos aquí apuntadas una del señor Warren, que literalmente pone: ¿qué tal con el 9-1 de GX Sprite? Jaja, saludos. A ver, no se lleva muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando estaba viendo la final, yo creo que estaríais un poco cagados también, ¿eh? Porque la mayoría de mapas... Yo tenía miedo, sí. El tercer mapa, si hablamos de LoL puro, si jugásemos limpio el mapa ese, debería ser nuestro, y el cuarto mapa casi que también debería. Entonces, no sé, yo obviamente creo que somos aquí en Superliga, bueno, y el LEC también, ¿no? Hemos visto que ha troveado 7.000 de oro de ventaja, ¿no? Creo que aquí todo el mundo parece ser capaz de tirar ventajas en general, pero bueno, yo creo que en general la final, a lo que fue la semifinal y la final de Summer, fue completamente diferente. Yo creo que tanto la semifinal como la final nos pegaron una paliza. Se da cuenta de esto, nos pegaron una buena, pero la final yo creo que si yo fuese fan de Giants, obviamente jugaron bien, pero estuvo muy apretada. Igualmente, a nivel mental, ¿cómo afecta al equipo y cómo te afecta a ti a nivel de entrenador, que tú eres, principalmente tú eres el capitán de ese equipo, o sea, tú eres el que tiene que conocer un poco esa faceta relativa a, oye, nos vamos a enfrentar a un equipo que nos ha cascado un 6-0, folladón criminal. ¿Cómo tú planteas ese partido? ¿Cómo tú planteas el mental del equipo para esa Final Four, por ejemplo? A ver, nosotros sabemos que la diferencia de nivel entre ellos y nosotros realmente no es grande. Es decir, aunque debe ser un 6-0, por ejemplo, el primer mapa de la semifinal fue un mapa que también tiramos nosotros. Al final la diferencia de nivel no es tan grande. También hicimos errores en cuanto a planteamiento de drafting en algunos de los mapas. Sabíamos que si mejorábamos ciertos aspectos de cara a la final iba a ser una final disputada al 100%. Entonces sabíamos
internamente creo que habéis tenido 6-0 en este caso. Sabemos que podíamos competirles, aparte porque contra Giants también hemos entrenado y siendo totalmente honesto, también somos capaces de ganarle entre los entrenos, por lo tanto, en un oficial también puede llegar a pasar. No tengo jugadores que son jóvenes, que pueden ponerse nerviosos, pueden, pues igual que ellos, ¿no? Son humanos, hasta los cobreros también se pondrán nerviosos, me imagino. Pero bueno, que yo creo que en general sabíamos que podíamos ser competitivos, solo que en esas 2 series no se planteó bien la serie, o no jugamos a nuestro nivel, o no estuvimos a la altura, por X o por Y. Y se plantearon ciertos ajustes durante la serie y íbamos bastante confiados de que se podían hacer cosas. El mapa 1, pues siendo sinceros, nos pegaron un repaso, pero a partir de ahí sabíamos que la serie se iba a pelear. Estuvo peleada para nosotros, como público. Pero yo estuve con Warren viendo los partidos. Sí que había momentos que decía, hostia, que aquí en lo puedo ganar este mapa, no sé qué, de repente la vuelta o al revés. Y dices, hostia, fue El entretenido. step up fue notable comparado con Summer. Los 2 últimos mapas yo estaba cagado, pero cagado, la verdad. Fue una final muy apretada comparada con el resto, o sea... Es que son un 3-1 engañoso al final, Claro, o sea, el resultado dice, vale, Giants un poco stomp, pero es que luego te ves los mapas y es lo contrario. El primer mapa, pues vale, pero los otros 3 mapas podía haber vivido Paralytics perfectamente los 3, A ver, creo que llevamos los 3 mapas con ventaja al principio de la partida, como incluso 2000 o 3000 oro de ventaja, que bueno, que en el League of Legends y 2000 3000 oro de ventaja, pues suele ser bastante. Pero bueno, ya te digo que depende. Yo creo que en general Giants hizo una buena serie en general. El mapa 4 también consideramos que teníamos una composición bastante más fácil que la del rival. No teníamos el típico combo, ¿no?, de Ziggs Maokai con Hook de Nautilus, que no era muy complicado. Y ellos estaban jugando una composición con Ari Lee Sin, que era mucho más compleja. Pero bueno, cometimos errores. Ferret hizo un flash kick a 4 personas, algo por que yo recuerde. Y la verdad que la sacaron adelante. Pero bueno, creo que hicimos un buen planteamiento de la serie y creo que la verdad que nosotros, por lo menos, ya que es una final presencial y que la gente va a verlo y demás, lo peor que puede pasar es que sea un 3-0 que sea aburrido de ver y demás. Yo creo que la serie, toda la gente que he ido y he hablado con ellos me han dicho que la serie fue muy guapa. No sé si ha sido una de las mejores finales de la Superliga, pero bueno, yo creo que ha sido un buen show, por lo menos. Claro, esa es mi pregunta, porque ellos mismos fueron a la propia Final Four también. La Final Four es algo nuevo, es algo novedoso dentro de la propia Superliga. Entonces también quiero saber tú, como persona que está dentro del propio ecosistema y, bueno, trabajador literalmente del equipo, ¿cómo lo vivisteis vosotros como equipo la Final Four? El evento, un poco el público, cómo estaba montado. O sea, ¿tuvisteis una buena experiencia? ¿Hubo algo que os rechinaba un poco? Bueno, a ver, siempre a nivel de organización se pueden mejorar ciertas cosas, pero creo que en general ha estado bastante bien. O sea, creo que es un evento que todo el mundo pudo disfrutar. Aparte que era un poco raro porque nosotros al final hemos sido un equipo que dentro de lo que cabe hemos tenido cierto éxito durante el año. Hemos incluso ganado la final del Winter, pero no era presencial. Entonces era como nuestra primera toma de contacto con un presencial, con este roster en general. En Winter se hizo presencial, en las oficinas estábamos los reales. Sí, pero digo presencial, digo de que nosotros saliésemos de nuestro entorno de trabajo, por así decirlo, de nuestra oficina. Oficina de Eredu, Como en ¿vale? Primavera, que sí que fue presencial al final. Claro. A nosotros lo que nos jodió en Primavera, porque al final perdimos el 5º mapa contra el Barça, que bueno, que después del Barça se llegó a la final del EMEA, ¿no? Que no eran tan malos, por así decirlo. Y nada, es los que nos jodió porque al final, que era un evento presencial, ¿no? En este caso, teníamos muchas ganas de ir también todo el mundo porque queríamos tener esa experiencia. Y creo que al final los chavales jóvenes también, que posiblemente en su futuro van a estar, en este caso, en presencial, en un stage o lo que viene siendo un estudio o lo que sea. Entonces yo creo que les viene muy bien que tengan todo este tipo de experiencias. A mí lo que me extraña que, por ejemplo, en el circuito Tormenta haya más presencialidad que en la Superliga. Porque, siendo totalmente honesto, al final los jugadores que tú quieres tener en la Superliga son jugadores que quieres dar el trampolín a la LEC, por lo menos dentro de los primeros equipos. Nuevamente, obviamente, el 5º, 6º, 7º equipo, pues dudo que alguien salga para LEC. Pero de normal, los 2 primeros equipos, sí que es cierto que cuantas más cosas presenciales tengan, mejor, porque al final los chavales se nutren muchísimo. Jugadores como Rin, por ejemplo, también se crecieron mucho en el presencial. También estaban, bueno, no sé, creo que en el vídeo que publicaron, ahora no me acuerdo exactamente, pero Rin estaba muy afectado también después de la derrota. A los jugadores que más afectado estaba, porque creo que estaba jugando en general bastante bien. Obviamente fuera de algún que otro error, ¿no? De que me acuerdo que la Tristana, ¿no? Que le pillaron en el Nashor con un combo de los o algo por el estilo, pero en general creo que es una serie bastante buena. Entonces, no sé, creo que es muy bueno que tengas experiencias, tanto para bien como para mal, porque yo creo que les marca muchísimo, ¿sabes? Yo creo que un jugador que gana o pierde un presencial de estos, yo creo que vuelve mucho más motivado a lo que falta de competición. Y bueno, relativo un poco a eso, Feci, tiene algo por ahí, ¿no?
Sí, sensaciones de cara al EMEA. Con la semanita que tuvisteis de trabajo desde verano a la Final Four y ahora con que vais a tener un poquito más de tiempo para conseguir limar esos errores que hubo en la Final Four, ¿cómo veis las sensaciones de cara al torneo? Bueno, a ver, yo creo que el EMEA Master es un torneo muy especial en general. Creo que también depende un poco del parche que entra, de, digamos, cómo te adaptas a ese parche, porque al final es unas bueno, normalmente suelen ser 2-3 semanas de competición intensas, donde acabas peleándote con equipos de todos los sitios. Obviamente nosotros escribíamos normalmente contra los mejores equipos de RL aquí y obviamente sabemos un poco de quién puede ser mejor, quién puede ser peor. Yo creo que en general hay un par de rivales a batir, en lo que viene siendo la LFL, que puede ser en este caso Galleons como Carmine Corp, que bueno, son los que están en el winner bracket de la LFL. Sí. Pero esos otros equipos van bastante fuerte en general. Y aquí en España yo creo que tenemos el nivel también, en el sentido de ganarles series y que yo creo que va a ser un EMEA Master disputado, porque yo creo que lo que pasa muchas veces que el EMEA Masters, los últimos años, lo que pasaba es que España no estaba ahí, por así decirlo, y este año, pues bueno, el Barça pues es el equipo que el mejor lo ha hecho, ¿no? Que llegó a la final en Spring Split. Creo que en general tenemos equipos que van a poder pelear. No sé en qué estado de forma va a llegar, en este caso, el Barça o en este caso, BBB no creo que sea muy competitivo como tal, pero yo creo que tanto Janex como nosotros deberíamos ser bastante competitivos contra los mejores equipos de la LFL. Ya que has dicho esto de Scrims, digo que en Twitter se la pregunta que decía que si vais a subir el Excel de resultados de Scrims o esperaréis a termine EMEA o no habrá Excel de Scrims resultados. Sí, a ver, lo publicaremos cuando... A ver, yo es una cosa que me comprometí desde el principio, que también lo hicimos en Ramboot, porque a mí me gusta exposear a mis jugadores y a los equipos rivales, en el sentido de que cuando vienes a entrenar conmigo, vienes a trabajar. Entonces, no me importa. Tampoco lo veo. También la gente le da un poco más de morbo, ¿no? Nosotros, cuando seguramente veis el documento, veréis que en las semanas previas al partido de Giant los entrenos no iban muy bien, podemos decirlo. Pero eso le pasa a muchos equipos. En general hay altibajos durante la temporada y nosotros nuestro bajo nos pilló antes de jugar la semifinal contra Giants y después ya se vio que remontamos bastante lo que viene siendo de cara a la Final Four. Entonces, yo creo que está bien que haya esto, que haya un poco de transparencia. Yo creo que a la mayoría de equipos le da mucha vergüenza a veces de decir que tienen un ratio negativo o positivo, da igual. La mayoría de equipos que lo suben suelen tener un ratio positivo, pero yo creo que debería importar poco publicar tus entrenos. Yo creo que es un poco la disciplina que tienes que tener dentro de tu equipo, de que vienes a trabajar, los entrenos vienes aquí a aprender, chaval, y obviamente habrá entrenos que vayan a ir mal porque estás practicando un campeón que, siendo sincero, tu jugador lo mismo no tiene ni idea. Y lo mismo un entreno te va a ir muy bien porque estás practicando directamente lo que quieres jugar el día del oficial y estás practicando los campeones que te vienen. Entonces, lo que puede pasar en los entrenos, depende del momento de temporada que estés, puede ser más o menos fake. Obviamente, cuanto más cerca estés de la final o de algo importante, va a ser más real lo que pasa en el entreno, puede pasar al oficial. Pero bueno, yo creo que es algo que está guay, que la gente lo vea. Pero bueno, que también he visto que hay gente que saca conclusiones súper precipitadas, ¿no? Cuando el Winter estamos reventando a todo el mundo, le pegamos 5-0 a los ratones y demás, pues bueno, todo el mundo se con las expectativas de que iba a ser un paseo, ¿no? Y al final, en una serie se te puede ir todo. Al final te puedes enfrentar a cualquier equipo y literalmente en una serie se te puede ir todo. Entonces, los entrenos también son una buena medida, porque la mayoría de equipos que son buenos en Europa, siendo totalmente honesto, la mayoría son buenos en los entrenos. Cuando nosotros hemos entrenado contra G2, en general es un equipo que se nota mucho que hay una disciplina detrás muy grande de entreno. Podíamos ir incluso 3.000 o 4.000 de oro por delante contra G2. Me acuerdo de invierno, hemos la mayoría de partidas disputadas contra G2. Pero cuando llega el momento de la verdad, de cuando entras al mid-game, como ellos juegan el mapa y demás, súper serio. Parecía literalmente un oficial el entreno. Y un poco ligado a esto, sí que es algo que no lo hemos llegado a tocar, pero que sí que se ha comentado mucho, ¿de acuerdo? Y como tú mismo has comentado, al principio de la temporada, bueno, directamente ganaste realmente. Y ya las expectativas que se tenían sobre el equipo realmente eran bastante altas, viendo por lo que hemos dicho un poco el nivel de los jugadores, un poco pues también tu nivel como coach, porque también se te tenía mucha esperanza relativo al pues el haber llevado un Ramboot que realmente era novedoso a tan buen nivel. La gente tenía muchas esperanzas puestas en ti. Entonces, lo que sí que se ha comentado mucho, y realmente es todo un debate que ha salido luego un poco a la luz después del tema también de Ring en la entrevista a CP Sport, relativo a no solo el nivel de la liga, sino al propio nivel de los jugadores o la propia confianza que tenían, porque lo que se ha dicho mucho es el hecho de, oye, la gente de Heretic iban muy confiados, pensaban que iba a ser un paseo,
Y realmente, una vez que se ha visto un poco la liga un poco más igualada en ese sentido, han estado un poco más pasotas y por eso no lo han logrado. Entonces sí que quería saber un poco tu opinión como coach, que nos dé un poco el insight del equipo en sí o tu propia visión de ¿realmente ha sido esto? ¿Ha sido los jugadores no querían, o sea, lo veían, estaban muy relajados, no estaban teniendo la suficiente motivación? ¿O crees que ha sido algo normal que puede ocurrir dentro del propio equipo? A ver, yo creo que es algo completamente normal. Yo creo que esas narrativas normalmente se crean en función de cuando tú quedas primero, obviamente todo lo que no se queda el primero, pues va a ver como un fracaso. Cuando seguramente en la mayoría de otros proyectos se vería como un éxito como tal, pero obviamente entendemos que somos Heretics, que tenemos que estar aquí, tenemos unas expectativas muy altas sobre nosotros, porque también todos dentro del equipo tenemos unas expectativas individuales muy altas, en el sentido de que todos tenemos la ambición de subir a Europa, tanto en staff como viene siendo dentro de los jugadores. Entonces yo creo que es algo totalmente natural lo que pasó. En general, el trabajo siempre ha estado encima de la mesa, eso es completamente indudable. Todo eso está demostrado en el sentido, hemos entrenado muchísimo, hemos hecho muchísimos nightblocks, hemos dedicado mucho tiempo a hacer individuales con los jugadores, hemos dedicado mucho tiempo a literalmente hablar con ellos, de marcar una perspectiva de cómo queremos jugar el juego, que creo que eso también es algo que muchos staffs no hacen, porque ahí sí que es cierto que aquí, obviamente yo no sé qué hacen o qué no hacen otros staff, pero obviamente puedo escuchar o se crean opiniones de ciertos entrenadores, ¿no? Igual que se puede crear una opinión como de los entrenadores de, yo que sé, Maki, Pat y demás. Hay muchos entrenadores que se basan en la gestión única del grupo y a mí como entrenador me gusta mucho decirles cómo quiero que mi equipo sea a nivel técnico. Es decir, creo que eso es algo que en el mundo tradicional de deporte se ve de forma muy común, en el sentido de que un entrenador te va a decir cómo se va a jugar el mapa o cómo va a ser la visión de este equipo, qué creemos que podemos ser fuertes en, y obviamente a partir de ahí vas a adaptarte en función de eso, pero creo que hay muy pocos perfiles de entrenadores que pueden llegar a ser técnicos dentro de los esports, porque muchos jugadores al final toman el control de lo que viene siendo de cómo se va a jugar el mapa, de, yo qué sé, jugadores estilo que Humanoid, que tienen mucho concepto de juego, puede ser que determinen exactamente cómo el equipo quiere que se juegue, y el entrenador únicamente se dedica a gestionar a este jugador y hacerle preguntas y el jugador de repente va a solucionar el macro. A mí personalmente eso no es un estilo que me guste. A mí me gusta trabajar los jugadores individualmente, porque creo que el nivel individual del jugador va a afectar mucho al colectivo, y después colectivamente tenemos una forma de ver el mapa conjunta que viene determinada normalmente por mayor parte del staff, en este caso por parte mía y por parte de Kamikaze. Entonces creo que es un poco la perspectiva que tenemos desde Heretics, que siempre se ha querido trabajar, y obviamente en función del momento del año y de los cambios que se han hecho, hemos jugado a una cosa u otra. Por ejemplo, el Winter Split éramos un equipo que éramos bastante proactivos, jugábamos con posiciones muy mecánicas en general. Después queríamos trabajar el control en el mapa. En el Spring Split se trabajó mucho el control de mapa. Ahí vas a ver que se ha parecido a jugar mucho más Maokai dentro de las composiciones. Jugamos un game mucho más controlado y la verdad que la fase regular estaba muy contento porque la media partidas que ganamos era que el equipo rival literalmente no podía jugar el mapa porque lo controlábamos muy bien. Y al final era poco a poco ir desarrollando facetas del juego que creo que son importantes, y creo que eso muchos entrenadores no lo hacen. Creo que muchos entrenadores van por la vía fácil, que es básicamente centrarse a lo que únicamente eres bueno. Creo que también a veces hay que centrarse en las cosas que tu jugador no es tan bueno. Yo qué sé, por ejemplo, Tracing, lo puedo decir, no era tan bueno, por ejemplo, jugando campeones como Rumble, pero se trabajó individualmente ese campeón y ahora mismo en cualquier partido te puedo sacar Rumble y puedo ganar con ese campeón. Te puedo decir eso con Mercy jugando magos de control, que si te vas a la TCL vas a ver que Messi no juega un puto mago de control. Él sabe decirte tal cual, no juega un mago de control. Y cuando dije, chaval, vas a llegar aquí y vas a trabajar esto, porque yo sé que si tú quieres llegar a Europa, vas a tener que jugar Taliyah, vas a tener que jugar a Zir, vas a tener que jugar ese tipo de campeones que te van a hacer mejor jugador y te van a hacer un jugador de más valor. Y no solo más valor para tu equipo futuro, sino para tu equipo presente. Entonces yo creo que esta faceta de aprendizaje de ciertos campeones y de esta barrera que puede haber, muchos entrenadores no la quieren tomar, quieren el resultado inmediato. Y yo siempre he abogado un poco porque mi jugador también se desarrolle un poco, porque no solo pienso que sea bueno para él, sino que también creo que es bueno para el equipo a medio y largo plazo. Y con respecto a las declaraciones de Rin, ¿tú estabas un poco de acuerdo también con eso que él mismo comentó? En el sentido, no en el sentido del propio nivel de la liga, sino en el sentido que, como él dice, que luego se sacó un poco de contexto, en el sentido de realmente en la liga soy 4 o 5 equipos muy competitivos y el resto de los equipos realmente no tanto, la verdad. Bueno, pero eso pasa en todas las ligas. Eso es un comentario muy generalista, diría yo. Tampoco creo que la gente lo saca un poco de fuera de contexto. No es que el RIN no respete a todos los demás equipos, pero es evidente que el nivel medio de la LFL es más alto que la Superliga. Pero el nivel alto de la Superliga
ha mejorado respecto a lo que viene siendo otros años, diría yo en general, de que el nivel medio de los equipos de tabla alta, si sea Giants o Heretics, es incluso mejor. Quizás, vale, Heretics el año pasado también era un equipazo, por así decirlo. Yo digo que el nivel medio de los equipos posiblemente de tabla alta, porque el año pasado, siendo sincero, a ver, no quiero desprestigiar a Guasones, porque llegó a la final y también se lo merecían, pero que Guasones estuviese en la final no era un buen síntoma de equipos que hacen presupuestos. Claro, un buen síntoma de la liga, en el sentido de si un equipo con poco presupuesto es capaz de ser finalista, que es una historia de puta madre, pero es atípico. O sea, eso puede pasar una vez cada 10 años, pero si pasa, ya es muy raro, porque quiere decir que mucha gente en otros equipos ha hecho mal su trabajo. Igual que Rambut vaya 9-0 en la liga, es que muchos otros equipos, con mucho mayor presupuesto que nosotros y muchas mayores instalaciones, han hecho peor trabajo que nosotros a nivel de scouting, del día a día, llámalo como quieras, porque al final es atípico. O sea, si un equipo tiene un presupuesto que es top 10, normalmente tiene que ser top 10, no top 8. Si llegas a la final, es raro. Muy raro. ¿Y cómo entonces un poco por ahí el camino? Madre mía. Yo confiaba el primer día y digo, va a llegar. Llegaron. Sí, no, ese Guasones, la verdad que no jugaban mal. O sea, luego lo ves sobre el papel y los jugadores realmente eran buenos jugadores. Sí, bueno, a ver, pero de ahí quien ha salido para arriba ha sido Tiger, ¿no? Dentro del... ¿Quién estaba también? Estaba Farfetch. ¿Qué más? Estaba Spuder, Tiger, Chico, Sifek y Farfetch. Claro, yo creo que hay de los más destacables de ese equipo. En general, yo creo que fue Tiger, que, bueno, literalmente llegó final tras final a partir de ahí. Y, bueno, Chico creo que era el líder dentro de ese equipo, así que también se puede decir que fue una pieza fundamental para que eso funcionase. Chico, la verdad que con el tiempo ha ido un poco en caída libre, pero es una persona que antes de llegar a KOI estaba realmente muy alto en BDS Academy, por ejemplo. O sea, quiero decirte, sí, y en Rebels. Que tú lo ves realmente al equipo y tampoco pintaba tan mal, quiero decirte. Con el presupuesto que tenían, no ficharon tan mal. No, pero esto pasa en muchos equipos, yo que sé, en Rambut igual. O sea, no tienes presupuestos. O sea, yo, por ejemplo, ahora que estoy en la perspectiva de Heretics, obviamente la forma de convencer a un jugador es mucho más atractiva, es muy sencillo, ¿sabes? A mí cuando me hablo de Heretics, al final tienes una forma de que puede ser tu club final de tu carrera, en el sentido de que puedes llegar a escalar dentro de tu propio club. Yo sé que estoy en Guasones, sé que estoy en Rambut, sé que estoy en cualquiera de estos clubes, sé que mi destino final no va a ser ese club, va a ser un trampolín. Pasa que muchos clubes no asumen ese rol, que creo que es un poco erróneo, que creo que tú preguntas a muchos equipos de la liga y todos tienen el objetivo de ganar, cosa que es muy raro, porque tú si te pasa a equipos más del deporte tradicional, muchos equipos aceptan que son tabla media, muchos equipos aceptan que son tabla baja, que van a pelear por el descenso. Y yo creo que aquí en Superliga hay muchos equipos que pelean exactamente por lo mismo y las condiciones son completamente diferentes. Al final los equipos que mejores condiciones tienen, en principio van a ser las academias, los 3 equipos de academia, y después hay 2 equipos como Barça o UCAM que también pueden ofrecer condiciones que son bastante buenas para llegar a ser profesional. El resto puede ser que el jugador no esté en un entorno totalmente profesional, porque yo cuando estaba en Rambut estaba trabajando desde mi casa. Entonces no es lo mismo estar trabajando desde mi casa con los jugadores que no puedo saber lo que hacen o dejan de hacer, que estando en Heretics en la casa con ellos, sé lo que comen, sé lo que ha desayunado, sé todo. Sé casi todo. Entonces al final es mucho más fácil sacar una conclusión de si este jugador me interesa o no me interesa por varios motivos. Entonces yo creo que un poco al final lo que pasa en la liga, pues bueno, pasa un poco esto que en mayor gran parte de las ligas, que hay 3 o 4 equipos que ofrecen condiciones más profesionales y el resto tiene que asumir un rol diferente. Pasa que muchos de ellos no lo asumen y al final acaba en lo que acaba, de que equipos que se frustran, de que piensan que van a ser primeros y después se da la hostia de que son octavos. O sea, al final creo que las expectativas que se montan muchos clubes no van acorde a la realidad. Aquí viene una pregunta que es por ahí, que es el estado de las RLs y el futuro, no sé qué, por ejemplo. Y si habría un cambio de ligas, por ejemplo, Babeta tenía una idea muy... Bueno, nos lo contó, que quería hacer una Superliga Europea, como segunda europea de la LEC, con 16 equipos de los equipos de RL, los mejores de cada equipo, y una liga de academias o algo así. Pero entonces, claro, ahí se vería los 4 o 5 equipos que puede ser de cada liga con más aspiraciones a ganar, o que tengan más posibilidades de ganar, juntarlos en una sola liga, como sería la Europea Master, pero es todo el año. Yo creo que es bastante fácil de simplificar. Yo creo que nos alargamos mucho que somos una liga... Bueno, la EVP se llama Liga de Videojuegos Profesional. No puede estar en una liga de videojuegos profesional donde jugadores no cobran el salario, el SMI, ¿vale? Y el SMI a veces quintuplica o
es por 6 el salario de lo que cobran los equipos que están más en la tabla baja. Por lo tanto, es una barbaridad. Es decir, lo que yo creo que debería pasar aquí a futuro, pues es una opinión personal, que es un poco como la de Babeta, creo que deberían haber menos equipos básicamente que pasen un filtro de que puedan llegar a ser profesionales, porque al final un chaval obviamente va a decir, bueno, si me sabe mal decirlo, pero si por ejemplo Guasones me da la oportunidad, puedes hacerte un Tiger. Sí, pero lo que pasa es tan atípico y tiene que haber un proceso que tenga más sentido, que tú sepas que cuando pasas de este nivel a este nivel realmente vas a poder tener una vida, porque yo creo que no te puedes llamar profesional si a los chavales no les puedes dar un poco de que puedan estar por y para el juego, por así decirlo, porque hay muchos chavales que yo cuando empezaba desde el amateur obviamente no se cobraba dinero, o se cobraba muy poco dinero. Entonces ahí tú, por ejemplo, que dices, bueno, chaval, vete a estudiar a la universidad, trabaja, hay gente que está trabajando, ¿no? O se pone a trabajar de camarero, de lo que sea, da igual, de lo que encuentren. Tienes a jugadores incluso como Mini Duque que se van de la liga y se ponen a trabajar dentro de, no sé si están en Uber o en una compañía de estas de... Claro, o sea, nos sorprende, pero yo creo que la gente que trabaja desde dentro nos sorprende tanto porque sabemos lo que hay. Entonces yo creo que debería pasar que al final deberían reducir la liga, deberían quizás incluso hasta juntarla, como dice Babeta, pero no sé si esta es la solución, yo que sé, hay muchas soluciones. Hay solución como que eliminas la LEC y hace que la LEC se reparta, pero eso no va a pasar porque han pagado un pastizal por la plaza. Puedes hacer que haya una liga de academias, pero una liga de academias no te va a solucionar el problema que tienes en la RL. Si tú eliminas los equipos que no tienen salario mínimo, tendrías que juntar una liga de varios equipos, pero por ejemplo en Portugal ya te digo yo que no hay ningún equipo que haga eso, en Italia otros 0 equipos. Hay muchas ligas regionales que desaparecerían porque no son capaces de cumplir un SMI en su propio país. No estamos hablando del SMI de España, estamos hablando del SMI de su propio país. Obviamente si viene un chaval de Suiza y dice, coño, el salario mínimo de Suiza son 5.000 euros, joder. Pues claro, me voy a Suiza, ¿no? Yo también a jugar, ¿no? Bueno, esto que dices de que un segundo trabajo te pasó, ¿no? En la Iberian, con Chico que estaba de repartidor y tuvo un accidente. Sí, nos pasó. Pero bueno, es que, ¿qué le vas a decir? O sea, al final, cuando muchas veces la Iberian Cup se ha usado como una competición que te la meten ahí un poco a final de temporada y muchos jugadores no tienen contrato con sus clubes. Entonces es una situación un poco rara, porque yo, por ejemplo, desde Rambut, yo quería probar a jugadores que pueden ser interesantes de cara a 2025, bueno, el año que entraba, ¿no? Que era 2025. Pero muchos equipos deciden hacer proyectos que les da completamente igual y a competir la Copa. Entonces, el valor que tiene ganar esa Copa pues no es tan buena. Y, por ejemplo, jugadores del propio Heretics o propio equipos como Giants no tienen contrato porque ya están otros equipos. Entonces, el interés que tienen por esa Copa es mínimo. Entonces, es una barbaridad. Este año, por ejemplo, se va a competir la Copa el día 21-22 y, por ejemplo, equipos como Giants, el contrato se le acaba el día 18. Es decir, si ese equipo llega a la final, no tiene contrato. Sí, como Feisty, por ejemplo. Estuve mirando esta mañana la Global Contra Database. Hay un porrón de equipos que se quedan sin contratos, ¿eh? Claro, nosotros en Ethics tenemos contratos 2 años, pero es algo nuevo que se tiene una idea desde este año, desde que los de RL tengan un contrato de 2 años, pero de normal no saber a nadie que tenga un contrato de 2 años en RL. De hecho, muchos de ellos no lo van a firmar. Si, por ejemplo, te viene el Barça o la UCAM, que pueden ofrecer buenas condiciones, pues tú le dices al jugador, chaval, firma por nosotros durante 2 años, y el jugador te va a decir, no, yo te firmo 1 año, porque lo mismo despunta ese jugador y después se quieren a otro equipo que consideren que tenga la forma de escalar, que sea una academia literalmente. Por eso, por ejemplo, equipos como Giants, Heretics o KOI tienen mucha ventaja a la hora de fichar a talentos y demás. Por eso, por ejemplo, el mensaje que se transmitió por parte de KOI, de Raco en concreto, pues envenenó mucho porque es mentira. O sea, es una mentira. O sea, tú puedes tener jugadores que son peores porque son más jóvenes, pero eso no quiere decir que no quieras ser competitivo. O sea, tú puedes tener como está el Night Slayer, ¿no? Que lo hizo bien en la Iberian Cup, es un chaval joven, porque ese chaval no vas a poder ser competitivo con él. O sea, yo no lo entiendo, ¿sabes? Por así decirlo. Y tú lo podías fichar, ¿no? Se pudo fichar desde el principio de temporada. Y Spuder también me parece una buena opción, ¿eh? No digo que Spuder sea una mala opción, pero digo que si tú quieres, lo haces. Después ya tú tienes que estar dispuesto a asumir lo que asumes. Cuando contratas a un perfil que tiene 25 o 26 años, que tiene 7 años de experiencia, pues te aseguras un mínimo de competitividad. Cuando fichas a alguien que no tiene mucha experiencia, no sabes lo que puedes pasar. Entonces, esos clubes que fichan ese tipo de perfiles deberían asumir el riesgo de que su equipo lo mismo no es competitivo a corto plazo. Entonces, juegas un poco con el hilo ese de que puedes llegar a explotar el equipo y ser muy competitivo. Claro, mi equipo, no, porque quizás viene Douglas, no viene de LEC y demás, pero, por ejemplo, Tracing no lo conocía prácticamente nadie que es Liga Española. Y de repente, pues el chaval pues es la hostia, lo que quieras, pero mucha gente no lo conocía y el chaval ya era bueno como tal.
Pero bueno, podría haber tenido otro perfil que no fuese tan bueno desde el principio y que poco a poco se desarrollase. Pasa que ya tengo que muchos clubes no están dispuestos a asumir esa formación, cosa que eso va a hacer que el ecosistema, pues al final mucha gente no pueda vivir de esto, porque perfiles como Supa, que salieron de poco a poco trabajo y mejorar, pues quizás Supa no sobreviviría en el ecosistema actual, si hubiese empezado hoy, por así decirlo. Y un poco más hablando sobre las aficiones, que en la Final Four han resaltado mucho. ¿Cómo ves tú y ven los jugadores la afición del Barco, la afición de Betis en general? ¿Cómo fue la sensación en el stage, el apoyo de los fans? No, pues la verdad que estuvo muy guapo. Nosotros nos sentimos muy apoyados, de verdad. O sea, creo que lo que veníamos de un 0-6, entonces yo creo que los fans de Giants siguen más contentos desde el principio, ¿no? Entonces yo creo que ellos ya venían con la sensación, ¿no?, de que iba a ser un repaso en general. Y yo creo que me sorprendió bastante para bien que la gente pues apoyase tanto las victorias como las derrotas. Me acuerdo que el primer mapa perdimos y la gente cuando pasamos ahí nos estaba apoyando, gritando en general. Entonces yo creo que los chavales eso lo vivieron muchísimo. También estaban todo el rato escuchando el bombo. En Giants no sé qué trajisteis, una charanga o algo así, que se escuchaba todo el rato también. Sí, sí, lo de Giants fue... Le han cogido gana a la charanga. No, no, pillo yo gusto yo, vitalicio ya. Está contratada ella, es oficial. Sí, Es oficial del club. Están mirando también a Lec así diciendo, ¡buah! El que final de mes cobramos otra vez. Sí, no, madre mía. No, pero yo creo que está muy guapo. Yo creo que esto debería pasar más. Obviamente no puedes meter un evento cada mes ni nada por el estilo, ¿no? Pero creo que está muy guay que los equipos tengan su afición. Obviamente creo que esto, si totalmente honesto, pasa en 3-4 equipos, ¿no?, de la liga, que pueden tener una afición un poco más fuerte, que te pueden llenar un poco lo que viene siendo el sitio donde se celebra el estadio, donde sea. Pero bueno, yo me lo pasé muy bien, a pesar de haber perdido, obviamente que estaba triste, y los jugadores también estaban tristes, pero bueno, que en general estuvimos bastante apoyados, y por eso cuando acabamos la partida, cuando perdimos, pues quisimos dar las gracias a la grada porque creo que nos sentimos muy apoyados. Samuel, ¿tienes tú algo por ahí, no? Sí, es una pregunta... Bueno, ya pasamos a las preguntas finales. Que claro, la gente se puede preguntar qué va a ser ahora de Inde, ¿no? ¿Cuál es el próximo objetivo? ¿O el European Master, algo más? No sé, si lo puedes adelantar algo. Bueno, el objetivo viene con el calendario, ¿no? El objetivo ahora viene con el EMEA Masters y obviamente, pues bueno, esto es completamente normal que pasa a final de temporada con mayoría de entrenadores que compiten y demás. Pues al final de temporada, pues como la mayoría, pues al final seremos free agent y a partir de ahí, pues ya se verá lo que pasa y lo que no tenga que pasar. En este caso yo estoy muy contento con Heretics, con lo que se ha podido construir aquí en este año. A pesar de obviamente no haber ganado las 2 últimas finales, que siempre jode, ¿no?, en general. Pero creo que hemos hecho un cambio de rumbo muy grande dentro del propio club, de la perspectiva tanto de LEC como de Superliga en general. Y creo que es la dirección correcta a la hora de ser competitivo a largo plazo. Porque creo que si te planteas, eres un equipo que entra, digamos, nuevo, relativamente nuevo a la LEC, ¿no? O sea, tú no te vas a poder llevar a Caps, tú no te vas a poder llevar a, me sabe mal decirlo, pero al Yoya, ¿no? Por así decirlo. O sea, hay jugadores que tú sabes que ya van a ser competitivos independientemente del equipo que estén y van a ser el pilar del equipo, ¿no? No hay tantos jugadores que puedas decir que van a ser el pilar, entonces yo creo que construir tiene mucho sentido. Creo que se han dado cuenta esto tanto Giants como Koi, como Carmine Corp, que todo el mundo tiene academias, incluso hasta segundas academias como Carmine Corp. Creo que esto es un poco el modelo a seguir y creo que, bueno, los frutos se pueden dar más a largo plazo que a corto plazo. En nuestro caso, hemos tenido la suerte de ser un equipo bueno ya desde el principio y bueno, no hemos dado la talla, por así decirlo, en las 2 últimas finales que tenemos. Pero bueno, mi objetivo es básicamente ganar el EMEA Masters, porque ese fue el primer objetivo también que se planteó. Creo que desde Heretics el EMEA Masters es una competición también que se tiene mucho cariño, porque se ganó en 2021, creo que 21 o 2022, se ganó con Ivo y compañía. Entonces, yo creo que siempre vamos con la mentalidad de ganar la competición que tenemos enfrente. Entonces, queremos ganar el EMEA Masters, ya veremos después si somos muy delusionals, por así decirlo, pero al final yo creo que, por ejemplo, ya Barça, creo que nadie se esperaba que llegaría a la final del EMEA. Vamos, yo creo que le dices a alguien en Winter que el Barça llegaría a la final del EMEA en Spring Split y yo creo que nadie se lo cree, vamos. Yogu te lo firma seguramente. Yogu sí. Yogu sí. Eso sí, un poco hablando sobre eso, un poco para meter ahí, para intentar sacar un poco más. Inde se ve como head coach o puede transicionar, bueno, como tú mismo has hecho al empezar, como positional, como second.
un poco como assistant. O sea, a ti te daría igual, si tú subieses a la LEC, ¿te daría igual subir como cualquier tipo de posición dentro del staff o sí tendría que ser head coach? A ver, a mí lo que me ha pasado durante mi carrera, obviamente esto es un poco personal porque quizás a todo el mundo no le ha pasado, pero sí que es cierto que yo al final tener el control de un proyecto siempre me ha dado resultados en el sentido de que yo he podido tomar mis propias decisiones y creo que las decisiones que yo tomo dentro de un club suelen ser bastante acertadas, por lo menos en los últimos años que he estado trabajando. Entonces, a mí la posición de head coach me gusta mucho por la responsabilidad que tiene, por poder hacer una estructura que tenga sentido, que al final hay mucha cosa detrás de un trabajo de un head coach. Pero obviamente estaría abierto también a trabajar en otros roles si el club y la persona que está enfrente de ese proyecto me impone el suficientemente respeto y considero que la estructura que hay ahí es similar a la visión que yo tengo como entrenador. O sea, no me cerraría puertas en ese sentido, pero obviamente en toda mi carrera lo que me ha pasado es que cuando me monto yo las cosas me ha ido mejor en general, pero bueno, yo creo que hay equipos a nivel de LE que pueden llegar a ser interesantes, pero en general obviamente compito por la posición de head coach en el 95% de los casos. Un poco para darle a Ceci y bueno, la gente del propio barco, los fans de Ereti, ¿cómo ve Inde a Machuki? ¿En qué sentido? ¿Como entrenador, dices? ¿Cuál es tu opinión de Machuki? Bueno, tú viéndolo desde la propia academia, su Sí. forma de trabajar, él como entrenador, el tema de los drafts y demás. Tanto Machuki como Naruto están ahí ambos Sí, no. como dúo. A ver, a mí me gusta bastante cómo tiene estructurado aquí en Heretics en general lo que viene siendo el día a día, la estructura de trabajo que tenemos es compartida y eso quizás a final de año comparto un poco más de cómo se trabaja o no se trabaja en este caso dentro de Heretics. Pero bueno, al final yo creo que es un entrenador que tiene una estructura bastante buena. Obviamente cada entrenador es un poco diferente, Machuki no es exactamente igual a mí, pero tenemos una visión muy similar de lo que queremos para el futuro, en este caso llámalo de la región, de los talentos que hay aquí. No quiero venderte ahora mismo que voy a ganar los mundiales, nada por el estilo, pero obviamente hay una visión compartida, tanto de Machuki como mía, y en este caso me gusta bastante también cómo lo tienen montado el sistema de trabajo. Yo, por ejemplo, aquí estoy trabajando con Kamikaze, que obviamente es un tío especialista en medio, porque bueno, era midlaner como tal, y es un tío que también conoce mucho el juego. Nosotros al final somos menos personal en el equipo de la academia, que pueden ser ellos en el equipo principal, por lo tanto ellos tienen roles más específicos que nosotros. Al final nosotros tenemos un poco de todo, ¿no? Inde, ¿qué hace? Inde hace estructura, hace drafts, hace un poco de todo, que es un poco lo que pasa normalmente cuando estás en Superliga. Y lo que pasa con Machuki, por ejemplo, que tiene un rol mucho más específico, que sabe exactamente lo que va a aportar en su equipo, porque al final tiene más roles, ¿no? Por ejemplo, Naruterador es la persona encargada de llevar el draft en Team Heretics desde el Spring Split. Bueno, creo que se hizo público como tal, creo que se puso hasta en... Desde el Spring Split, Naru, por ejemplo, lleva el tema de los drafts y pasaba también a otros ciertos equipos, como en el equipo de Koi. En algún momento Melfet dijo que cierta persona se iba a encargar de los drafts, ¿no? O sea, al final se quitan cierta responsabilidad técnica y se pueden centrar más en la gestión del grupo, en cómo juega el equipo, en las reviews. En cambio, si estás en Superliga, pues no te queda otra que hacer todo tú. No te queda otra. Y yo con Cami nos repartimos y ya aquí nos apañamos, ¿no? Pero bueno, eso le pasa a todos los equipos, incluido Giants. Que creo que Fearless, por ejemplo, también dentro de los equipos de las academias, creo que justamente éramos los equipos que teníamos menos staff, tanto Team Heretics como Giants, y hemos justamente sido los equipos que más éxito han tenido, pero bueno, no tiene que ver si tienes más o menos. Por ejemplo, Movistar Riders, que lo que viene siendo Koi, tiene un personal que no lo tiene ningún equipo en Superliga, ¿no? Por ejemplo, psicólogos deportivos durante todo el año contratados, varios managers, ese tipo de estructura no la tienen la mayoría de equipos, incluido equipos como Giants o Heretics, pues al final somos menos personal, entonces nos toca trabajar una barbaridad aquí. No, al final Giants también tiene el famoso Excel de Antonio, ¿no? Claro, eso cuenta como Claro. 5 personas del Claro. Estado. Y la IA. Y la IA. Cuidado con... La IA, es verdad. Cuidado. Mi Adrià, debe de perro. Perro. Bueno. Hay algunas preguntas de Twitter que hemos tenido por aquí. Sí, por antes de esas preguntas de vale. Twitter, sí que la última que yo quiero ya decir a Inde, un poco para ligarlo también con acabar un poco la entrevista en sí. Tú misma nos has comentado que decidiste pasar de assistant a head coach por el sentido de que tú veías que realmente no había tanto nivel en relativo al coaching staff dentro de la amateur aquí en España y luego también el nivel de liga. Pero sí que es cierto que hemos visto una última ola de coaching staff español bastante potente, porque claro, ahora mismo estás tú, pero a la LEC ha subido Melfet, ha subido el propio Machuki,
tenemos también pues, la mayoría de la gente que hay en Giants. Quiero decir que tenemos mucha gente que ha pasado por aquí por Superliga y muchos españoles en este sentido. Entonces, ¿qué crees que pasa aquí en la Superliga para que tengamos tanto a nivel de head coach y de coaching staff? Bueno, eso es un poco más personal. Yo creo que también a nivel cultural España es bastante fuerte a la hora de formar a gente. O sea, creo que España dentro del deporte, pues siendo sinceros, somos los mejores. ¿Y por qué los esports no pueden llegar a ser lo mismo? Yo creo que también tenemos bastante más carácter. Yo personalmente, dentro de mi equipo, tengo bastante voz en el sentido de que a mí no me gusta ser el entrenador, no me gustaría ser un entrenador donde el jugador imponga... ¿Quieres ser Mac? Bueno, no sé si Mac, Pat, porque no he trabajado con ellos en ese sentido, pero bueno, no quiero ser... Yo quiero ser una persona que tenga una idea clara de lo que quiere, deja de querer y obviamente busque jugadores que puedan cumplir esa idea de juego que yo puedo tener dentro. Al final creo que eso le quita mucho peso a los jugadores, porque creo que cuando un jugador tiene demasiado poder dentro de un grupo de trabajo o varios jugadores, esos equipos normalmente pues acaban explotando a final de año o no funcionan. Nosotros podemos estar orgullosos en Heretics que nuestro equipo está sano, está muy, muy sano en ese sentido. A pesar de haber perdido pues varias finales y demás, nuestro equipo todavía tiene buen mental, tiene buen trabajo en el día a día y eso yo creo que va muy relacionado con la estructura y el coaching staff que hay. Nosotros también, tanto yo como Kamikaze a nivel personal, somos bastante confrontativos con los jugadores en el sentido de que si un jugador dice una forma que él puede hablar, obviamente, ¿no? Puede decir qué opina de una jugada, pero nosotros también daremos nuestra opinión y trataremos de convencer al jugador de que juegue de cierta forma que nosotros queremos jugar el mapa, en ese sentido. Creo que hay muchos entrenadores que no hacen eso, solo dicen, oye, chaval, ¿cómo ves esta jugada? ¿Cómo crees que deberíamos jugar en este minuto? Y el jugador responde y a partir de ahí quizás el equipo se pone de acuerdo. Yo creo que es un modelo que va a estar un poco obsoleto. Creo que en el deporte tradicional o en los esports, los entrenadores como Melfet y compañía, incluso Machuki y compañía, pues están teniendo éxito también porque tienen un criterio de juego. Y yo creo que eso pasa factura. O sea, tú ves al equipo de Koi y sabes que Melfet está detrás, pues sabe que va a jugar de cierta forma. Tú sabes que va a ser un equipo agresivo en early game, porque ya lo iba siendo durante la Superliga. Sabes que si estás un equipo de Machuki, cuando estaba en Superliga, joder, el Machuki se juega Renekton sale carries. Sabes que es un equipo que va a ser un poco más creativo a nivel de draft y va a sacar pues un poco la versión más spicy un poco de sus jugadores. O sea, es un poco más entrenador out of the box, por así decirlo. Entonces, cada entrenador trae algo distinto y yo creo que muchos entrenadores de otros sitios no lo traen. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. O sea, creo que aquí en España tenemos mucho ese tipo de cultura, ese tipo de pensamiento. Y creo que es algo positivo y que nos está elevando un poco a nivel internacional y nos está dando un poco de caché en ese sentido. Y yo también opino, espera, que se me olvida una cosa que creo es importante. Sí. Creo que nosotros, como venimos muchos desde el propio amateur, ahí no hay dinero, no hay. Lo único que hay es vocación, por así decirlo. Entonces, tú sabes que estás porque tú quieres y porque te gusta. Después ya puedes llegar a profesionalizarte o no. Pero yo al final, yo ya ganaba dinero con mi antiguo trabajo, por así decirlo. Es decir, el dinero es el aliciente principal a la hora de, en este caso, competir. Obviamente, no te voy a engañar, el dinero importa, pero eso va a importar en cualquier trabajo. Si el día de mañana te ofrecen el doble en tu trabajo, pues vas a decir, bueno, pues quizás me cambie de trabajo, ¿no? Es algo completamente normal. Posiblemente me cambie de trabajo, pero eso es algo normal que pasa en todo el sentido, pero yo creo que muchos entrenadores de España aquí hemos, digamos, mamado desde abajo porque hemos tragado bastante, hemos venido de un entorno que era duro, por así decirlo, entonces cuando estamos más arriba creo que sabemos mucho más lo que queremos. Hay gente que ha subido directamente, yo hasta me sorprende, no te sé decir un nombre porque me acuerdo que estuve mirando la Wikipedia en ciertos entrenadores que de repente aparecen en el LEC del tirón, o sea, su primer año es el LEC y digo, ¿cómo puede ser? Claro, también, claro, es decir, si tu primer año es el LEC, no lo entiendo, o eres un genio en algo, pero como head coach o como algo técnico, o sea, esa persona no puede tener conocimiento de juego, es imposible, ¿sabes? Al final, nosotros venimos de abajo trabajando con mucha gente y en cierto punto, si te digo la cantidad de gente que ha trabajado a nivel individual, pues era absurda. Lo mismo he trabajado con 200 personas a nivel individual o más. Entonces, hay mucho trabajo detrás que te hace ser bueno a largo plazo. O sea, no es algo que venga de un día para otro. Y bueno, ahora yo sí que pasaría un poco con el tema de la pregunta, bueno, de las dos que nos quedaban. Un poco sí, bueno, había uno que alguien la ha borrado, pero no sé por qué. Pero bueno. La primera, después de Jandro, ¿te consideras el coach más atractivo de Superliga? Después de Jandro.
Lo ha puesto Joe, ¿vale? De acuerdo, el manager del Barça, para que vea un poco el flow. No sé, eso que lo decía al público y yo. Está aquí. Tirarse flores a lo mismo no tiene mucho sentido, ¿no? Eso se decide la discoteca, ¿no? Y poco más. Dice Warren que Phil está más fuerte, pero no estamos hablando. No, el Fearless está cuadrado. Pasa que yo tengo pelo, ¿sabes? Esa es la única diferencia. Claro, en plan, los músculos se pueden construir, el pelo. El pelo se puede poner, se puede comprar. Fearless yo creo que lo tiene ya muy. Eso ya no coge, no engancha ya. Bueno, he visto. Eso, cuanto más tiempo te pasas en los esports, menos pelo tienes, la verdad. Y Fearless tiene más tiempo que yo. Que la otra pregunta. También va de pelo. La otra pregunta es del manager de Rambut, que esto va de manager, Sí. y dice si no hay buenos peluqueros en Madrid. Voy probando. Me pelaba antes un cubano, ahora me pela un colombiano. Aquí voy probando diferentes sitios en Madrid. Que... Un chute de Trembo igual. Va, Adrián, va, vente a echarte unas barras, va. Venga. Deretti para la cosa esta noche. Y bueno, la pena que claro, lo he puesto, digo, si pilla cuatro tertulianos y le metes con un pro, ganarían a Guasones, bueno, pero... Probablemente sí. De hecho, ¿tú crees que Guasones seguirá en esta tertulia? ¿Cómo? Claro, porque Guasones está jugando ahora mismo el Relegations, ¿no? Sí, Ujú. a ver, sinceramente, Aquí, por lo que sea, vamos con Guasones. yo creo que Sí, sí. yo creo que podemos Por lo que ganarla. sea. Ya ganamos a Nocturne Gale el otro día, 3-1. El primer sonaba un Cuidado. poco rarete, pero los dos últimos fueron bastante bien. No, esto yo me miré un poco los mapas también un poco por encima, porque estaba justamente jugando la Liga Francesa también, entonces estaba con las dos pantallas. Pero sí, yo creo que pinta bien para Guasones en general. No creo que cambie mucho lo que pase el siguiente día si los drafts siguen así. Y bueno, mañana hay el Oxys en Nocturne Gale, a ver qué tal. Ya te digo, nos vendría muy mal porque solo hay 2 fans de Guasones y tenemos los 2 dentro de la tertulia. Claro, Entonces, están si, nos fichados. quedamos- si somos pocos y nos quedamos sin 2, estamos complicados, ¿sabes? Que no me viene bien. Bueno, que aparezca Guasones. a veces te tienes que reinventar, ¿no? Me acuerdo que por Twitter había un fan de Rogue, ¿no? Que justamente se cambió. Está por Es colega. El Dropic. Me lo Ah, traigo, vale, me lo pues. Ahora es traigo. fan de Navi, claro, ahora es fan de Navi. Vale. Sí, pues te tienes que reinventar quizás. Sí, no, ya veré, a ver si... Pero bueno. Ahora va a ser Barcelona. Se va a cambiar al Barça. No. Tiene una camiseta de Triple V. Este se hace de Triple V Barcelona. Tengo muchas. Mira, justamente aquí tengo una de Z. Y por camisetas de Ruggier. Vale. Aburrido, ¿no? Te van los equipos del pueblo. Sí, todas las Me va camisetas la que que vean. me Triple V, equipo del pueblo. El flow de Ruggier es cualquier camiseta que valga 20 Menos. euros. Entre 20 y 25 se la compra. Le da igual, en plan, de quien sea. Se la compra. De hecho, tengo la de Guasones justo por esa razón. Buah, me jodí porque entré otro día a la página de Lugambi y ya habían cerrado la página antigua y habían Ya puesto la no. nueva y ya no había nada a la venta. No. De Bison. Claro. Claro, tío, mira, justamente tengo aquí la de Z. La del Malboro esta. Pero bueno, me gusta coleccionar cosas. Y bueno, yo creo que por aquí ya podríamos ir cerrando. No sé si vosotros tenéis alguna otra pregunta. Esther tiene No, algo bueno, por ahí. a ver, he visto también antes una borrada que digo, ¿cuál te gusta más? Camilo Mercinine, pero... Ya está. Bueno, es un poco spicy. Esa fue mía, ¿eh? ¿Cómo que borrada? Estaba ahí y de repente ya no estaba. ¿Quién la ha borrado? No sé. Aunque sea spicy, tú te mojarías. Bueno, si no, que Camilo, Cualquier respuesta que dé va a ser mala en esta. O sea, si me decanto para uno y me decanto para otro, va a ser totalmente negativo. Entonces yo no me puedo decantar por ninguno. Sajator. Vamos a hacerlo de una manera distinta. ¿Cómo considera que puede afectarle a un jugador el tema de un cambio tan brusco de nivel? En el sentido de pasar de una RL menor o de una segunda de Francia, por ejemplo, segunda, sí. a la LEC, como hemos visto varias veces. O sea, ¿considera que puede ser muy positivo? ¿Crees que realmente no hay parte positiva en eso y simplemente está acelerando un proceso que necesita tiempo? A ver, yo creo que puede haber parte positiva. Al final, tú no sabes, cuando tú contratas a un jugador o trabajas con él, no sabes exactamente cómo va a poder evolucionar. Es decir, puede haber un jugador que de un año para otro sea espectacular, como que sea completamente lo contrario o que sea un nivel más intermedio, por así decirlo.
Entonces, ¿cómo puede afectar? A ver, yo creo que el problema que tiene dar un salto tan grande es que los fundamentos que trae un jugador, sobre todo a nivel de trabajar con una estructura profesional, pues no existe. O sea, aunque Camilo estuviese en una estructura del FL2 o lo que tú quieras, si tuviesen presencial y demás, ya te puedo decir que no se asemejará a nada de lo que tiene estructurado Heretics o tenga estructurado algún equipo como Giants o compañía. Entonces yo creo que la barrera esa de aprendizaje, de ser un profesional y demás, creo que si la haces en una academia es mucho mejor que si la tienes que hacer en tu etapa como LEC. Porque hay muchos jugadores que, siendo totalmente honesto, son un desastre en su gestión de su vida personal. Yo no hablo de Camilo en concreto, hablo en general de muchos jugadores, de que se van a dormir a las 5 de la mañana, de que están acostumbrados a despertarse a la hora del entreno, todo eso. En Heretics no pasa porque no puede pasar. Es decir, está estructurado de una forma de que no puede llegar a pasar. Entonces, creo que dar un salto grande puede ser negativo por ese aspecto. A nivel de gameplay también puede ser un choque de realidad, sobre todo en el primer split. Creo que es muy poco probable que un jugador que dé un salto tan grande en el primer split que compita vaya a dar un nivel bueno. Eso le pasó a Jackis también. Jackis no solo le pasó un split, también le pasó 2 splits donde, siendo totalmente honesto, no estaba compitiendo nada bien. Y seguramente si a final de año... Claro, y si a final de año no juega como jugó con el Varus medio, Ceri medio, no el meta este de los AD medio, posiblemente no lo veríamos en Giants a día de hoy. Bueno, no lo sé, quizás sí, pero posiblemente no. Entonces, no sé, creo que es un riesgo que acelera el proceso del jugador y yo creo que tienes que estar dispuesto como mínimo a darle un año al jugador. Cosa que es lo que se ha hecho en Heretics, se le ha dado un año, creo que es la decisión correcta. Independientemente de lo que pasase, creo que no tendría ningún tipo de sentido fichar a un jugador como Camilo, tenerlo un split de 9 partidas, ver que quizás no es el mejor, porque obviamente no iba a ser el mejor, y echarle. Sería la peor decisión que se puede tomar. Yo creo que tienes que darle un año completo y ver cómo se desarrolla. Y ya después, a final de año, pues en este caso, pues Machuki ya decidirá si es la persona que quiere contar de cara al año que viene o no. Es una decisión que tiene 2 años más de contrato, Camilo, tío. Sí, pero Camilo, por ejemplo, ¿creéis que Camilo sería tan malo dentro de un ecosistema, por ejemplo, de Superliga? No, mira, vamos a plantearlo de otra manera. Tú, como, pongámosle, ¿no? Evidentemente, el año es muy largo, la off-season existe, el mercado existe, pero pongámosle que tú te quedas en Heretics. Pongámosle, evidentemente, realmente Camilo, bajo nuestro punto de vista, no ha dado el nivel en la LEC, pero sí que a lo mejor ha tenido momentos o destellos que podrían considerarse que con un buen desarrollo podría llegar a dar el nivel. Tú, como coach de la propia academia de Heretics, ¿estarías contento de tenerlo en tu propio equipo? O sea, de poder trabajar con él, o tú viéndolo desde fuera, ¿sabes exactamente en qué puntos trabajaría con Camilo? A ver, yo estaría contento de trabajar con alguien que tenga la ambición, en este caso, de subir a Europa. Es decir, que tenga la disciplina, que quiera poner las horas, todo eso. Si esa persona lo tiene, yo estaré encantado de trabajar con ella. No tengo ningún tipo de problema. A mí lo que me pasaría, que es un poco lo contrario, si tengo una persona que no quiere trabajar, que viene aquí a pasar el rato, todo eso chocaría muy frontalmente conmigo y posiblemente, si ese fuese el caso, pues estaría fuera del equipo. Y no estamos hablando de Camilo en concreto, estamos hablando yo obviamente sé cómo trabaja Camilo porque puedo ver los entrenos y sé lo que hay dentro de Camilo. Y yo te puedo decir que Camilo es una persona de 10, es un tío que también mete mucho trabajo, que ha estado trabajando muchas horas individualmente. Entonces, Camilo, si tiene un perfil así, ¿por qué no querría trabajar yo con él? ¿Qué es lo que...? Es decir, si digamos, él está ahora en Europa, digamos que bajase un año, ¿pensáis que al 100% no podría volver a subir ese jugador? Lo mismo no y lo mismo sí. Es que al final nunca se sabe. Lo mismo ese jugador da un bombazo y lo mismo no. Sí, pero con tu visión de coach, quiero decir que tú exactamente sabes. O sea, nosotros realmente somos unos random que no tenemos ni idea. Tú realmente, igual que en el momento en el que se fichó a Camilo, se le fichó porque se veía algo en él que se le veía potencial. Tú sabes, tú como coach, querría saber tu opinión relativa a... ¿Tú crees realmente, porque tú sabrás exactamente qué cosas tiene que mejorar Camilo, que si tú lo tuvieses, por ejemplo, contigo un año, perfectamente podría volver a subir a la LEC y sería un gran jugador? A ver, no sé si decir sería un gran jugador o que es un gran jugador. Ser un Caps de la vida, ponme un baremo, ponme un jugador como referente, porque sí te puedo decir más o menos. Nivel, por ejemplo, pongámosle Larsen, cuando se comentaba que era top 3 en su momento. Larsen. Nivel Larsen, top 3. Cuando era top 3. Cuando era top 3, sí. Top 3, top 4. Larsen invicto 2025, joder. Madre mía. A ver, yo creo que justamente... Eso dice la Navi. Sí, yo creo que justamente este año han entrado bastante buenos mid laners en la liga. En general, por ejemplo, yo que sé, Poby es muy buena fase de líneas.
tienes a Jojo Pyun que ha pegado un step up muy gordo, ¿no? Yo creo que el nivel de medio de la liga ha subido bastante, lo que viene siendo este año. Entonces yo creo que cualquier jugador que venga de la academia es poco realista que sea inmediatamente un perfil top 3, top 4. A final de año no sabría decirte, a principio de año te diría que todavía estaría detrás de ese tipo de perfiles. O que a mí me encantaría, yo he sido un poco modesto, por así decirlo, no te puedo vender la moto de que coger a este jugador y de repente va a ser la repolla. Claro, si puedo hacer eso con todos los jugadores, pues vamos, estaría ahora mismo, sería el dios del League of Legends. Naturalmente lo que puedes hacer como entrenador es hacer que ese jugador sea un poco mejor, es decir, tú cuando coges un equipo, es decir, si tú, yo qué sé, Machuki en este caso tenía un presupuesto que es bastante bajo dentro de lo que viene siendo la LEC y tiene un proyecto que mucha gente lo ponía como top 10 dentro de la liga, tú si eres un buen entrenador, quizás ese proyecto pase a ser top 6, top 8, o incluso si es la hostia, lo mismo se plantan top 3 o sí, si das el campanazo pero de normal, tú no puedes cambiar el nivel de un jugador de un día para otro, o sea, es un proceso. O sea, yo creo que la gente tiene que tener en cuenta de que pueden pasar hasta varios años para que un jugador sea bueno. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Supa porque es el que siempre se me viene a la cabeza, porque Supa en Superliga inteaba una barbaridad en su momento. Y tenía la supiña y tenía, ¿sabes? Tenía este tipo de cosas que la gente lo decía y con el tiempo ha ido cambiando y ha ido mejorando. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado de ese Supa al Supa de hoy? 3, 4 años. Es decir, ¿Camilo podía llegar a hacer un camino similar? Pues yo creo que podría hacerlo, porque yo creo que tiene cualidades que muchos jugadores no tienen. Y yo creo que se tiene muy poco en cuenta lo que afecta a un equipo, que un jugador tenga hambre o no tenga hambre. Y eso se puede ver en muchos jugadores de Rogue. Yo no he trabajado con jugadores de Rogue, pero desde fuera me da la sensación de que muchos de ellos vienen a pasar el rato. Y eso es una fórmula, totalmente mala para cualquier persona que esté trabajando ahí. Es imposible que un equipo así funcione. Entonces, se tiene muy poco en cuenta. Pues la gente piensa que todos los jugadores tienen ganas, de que todos los jugadores van a dar el máximo. La realidad es que hay pocos jugadores que tengan el compromiso real de darlo todo al 100% por el equipo. Y hay muy pocos de ellos. Entonces, si encuentras a gente que están dispuestos a meter el trabajo y meter las horas y tienen talento, ¿por qué ese talento no va a poder llegar a explotar? Llámese Camilo, por ejemplo, Omon, que era un perfil muy similar a Camilo, ganó la LFL, creo que en Spring Split. Y es un perfil muy similar a Camilo. Por no decir que son casi iguales, por así decirlo. Vienen de la misma liga, se han estado pegando con equipos muy similares y al final uno dio el salto a Europa y el otro fue a la LFL. Justamente en la LFL ha sido competitivo, Camilo también podría llegar a ser. No tiene ningún... No sé, yo creo que el jugador no es tan malo como la gente dice. Obviamente a nivel de LEC tú puedes verlo y te pueden saltar ciertas cosas que no te gustan. Lo mismo que cuando, yo qué sé, ves a veces que Rin flashea para adelante de 5 tíos y dices, joder, este tío, la madre que le parió, ¿no? A ver, yo también lo digo, cuando... Claro, puede llegar a pasar, pero es que es un proceso. Son chavales que, siendo totalmente honesto, tienen 19 años. Sí, no, sí, por eso lo comentaba, que realmente, para que la gente también viese un poco la opinión de una persona que está en el equipo y también es un coach y que tiene idea de lo que son los perfiles de los jugadores. También porque creo que, como tú mismo has dicho, se ha sido un poco injusto con Camilo en el sentido de hay que entender también un poco el background que tiene el propio jugador, evidentemente. Bueno, a ver, es que al final, ya desde justo o no justo, esto es muy sencillo. Si ganas, todo bien, si pierdes, todo mal, porque la mayoría de gente, el nivel medio de comprensión del juego no es tan alto como el que obviamente podemos tener yo, Machuki o quien sea. Entonces, tampoco venimos aquí a decir que somos los mesías y que te vas a tener aquí al próximo Messi del juego. Lo que al final tienes un proyecto en Europa y en Superliga que tiene bastante más sentido con lo que viene siendo un club que quiere pues, hacerse su espacio en LEC. En este caso, el LEC pues, es evidente. En los últimos 2-3 años, Team Heretics no ha tenido los mejores resultados y han pasado por rosters con muchos veteranos y rosters que no han querido trabajar, siendo totalmente honesto. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Un roster que cobran mucho más y no quieren trabajar o arriesgarse un poco más y ver y construir a futuro? Pues es un poco la proyección que se está haciendo en Heretics tanto en LEC como en Superliga. Porque los fichajes que están en Superliga es de un equipo que puede competir contra ciertos equipos de Europa a día de hoy. O sea, a Giants X, Heretics, Superliga, los metes en la LEC, te sorprendería de la cantidad de equipos que podríamos ganar. SK, de 3. SK, sí. Rogue... Bueno, Navi.
Ujú. Sí, obviamente, hay Más mucha nivel gente que vocal, tiene proyectos. 2K de trabajo. Un BTS, cuidado. Claro, o lo mismo, ¿no? O lo mismo vamos allí y somos un puto desastre, pero bueno, eso nunca se sabe hasta que estás ahí. Ujú. Y bueno, yo creo, ahora sí, ya te hemos tenido bastante rato, de hecho, con nosotros. Hemos cogido demasiado rato. Yo no sé si mis compañeros sí que tienen algo para acabar. ¿O estáis ya finiquitados? Yo estoy bien, gracias. Vale, yo creo que Entonces, podemos cerrando si tenemos podemos ir nada que cerrando. preguntar, que es tarde Nada, ya. simplemente darte las gracias por haber venido aquí con nosotros. Al final, Claro. como siempre le comentamos a la mayoría, somos un poco unos random de Twitter, unos random de la comunidad. Random de Twitter no, siempre somos humildes. humildes. Somos Entonces, siempre para humildes. nosotros es un placer y un orgullo que perfiles como el tuyo, gente que realmente, bueno, están trabajando a diario por eso, por ascender, por ejemplo, a la LEC, o que están teniendo una carga de trabajo tan importante como es ser el propio head coach de Leti, puedan sacar un tiempo para estar aquí con nosotros. Y nada, creo que ha sido una buena entrevista, creo que hemos disfrutado contigo y esperamos que te hayas sentido cómodo, sinceramente. Sí, yo me estoy bastante cómodo, hasta casi me preguntáis el DNI, pero... No, eso tranquilo que eso Warren ya lo eso ha sabe. sido un random del chat, ¿eh? Eso Warren me Claro, pasó claro, contigo, claro. ya. Sí, no, pero es... Sí, yo creo que yo creo que siempre está bastante bien conocer un poco el background de la gente, porque yo creo que muchos de nosotros, sobre todo la gente que venimos trabajando desde abajo, pues no se tiene en cuenta este background, ¿no? De venir de un poco desde abajo y poco a poco ir construyendo. Entonces yo creo que está guay que esto sea así, porque yo creo que es como debería ser, de que poco a poco vas creciendo y llega un momento que si tienes el nivel suficiente vas a acabar el LEC y a partir de ahí, pues bueno, ya se verá lo que pase, porque al final cuando estás en la máxima competición todo el mundo tiene muchas expectativas y todo el mundo espera mucho, tanto de Heretics Europa, todo el mundo espera mucho en el sitio donde vayas a estar y es totalmente normal, porque coño, estamos aquí para competir, para pasarlo bien y sobre todo, ¿para qué mentir? Para ganar. Entonces, todos queremos exactamente lo mismo. Bueno, Pues ya está, pues y mucha eso. suerte De también en verdad, el darte las EMEA. gracias. Ya que estás aquí, pues. Y Eso. claro, suerte. Yo para creo el que- EMEA. Sí, esperemos. Por favor. Ya te digo, yo lo que no quiero es enfrentarme a equipos españoles en general. En la final se puede repetir, ¿no? Ese. Ya. Heretics, cuidado. Sí, eso me gustaría. Pasa que lo que pasa en el formato de la EMEA a mí me parece súper malo que se pone a enfrentar equipos de la misma región en cuando, yo qué sé, hay dos franceses y dos españoles. Yo creo que debería ser un francés contra un español y un francés contra un español. Mira Eso lo que debería pasó ser del así. último MEA. Que estaba Sí. los ratones en un bracket y todos los españoles y los Casualmente le franceses en el favoreció el otro. bracket, sí. Y todos los españoles y los franceses en el otro. Fue una locura. Claro que nosotros al final, ya te digo, o sea, teníamos al Barça en nuestro bracket, a Janex en nuestro bracket también, que es un poco... Si pudiese evitar hacer eso estaría mucho mejor, pero bueno, no creo que piensen tanto. Yo creo que meten eso en el bombo o lo que sea, ni en el bombo virtual que tengan y sacan ahí los nombres y poco más. Ujú. Sí. Y bueno, pues vamos a ir cerrando. Trae la casa. Trae la copa. Fezi te dice de parte de la afición de Heretics que la traiga. Por favor. Y Por ¿a favor. quién le hacemos? ¿Tiene alguien en especial a quien quiera hacerle raid? Inde. Pues no sé, a ver que vea que por aquí está el Legolas streameando, está también el Fire, para que queráis. Dale al Legolas si no. Venga, Solo Legolas, digo- que es hermano de este programa prácticamente. Bueno, Falta que venga. Shogu, tráelo. Yo tráelo para acá. Esto es también. Putin. Casualmente. Dígale que se venga un Y- día, Shogu, convéncelo, aunque sea después de la EMEA. Claro, Puede claro, venir los claro. dos, yo, puede venir los dos. Guiño, guiño. Eso es. Venga, pues le enchufo esto. Perfecto. Pues nada, Y nada. gente, muchísimas gracias por haberos pasado. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Me obligo. de esta entrevista con Inde. Y ya sabéis, ahora apoyar tanto a todos los equipos españoles, en especial a Heretics, porque ya que vienen y se viene su entrenador, que tengan un apoyo más. Ya, el Que Barça por también, ejemplo, el sí. Barça que no nos trae a Legolas, ¿vale? No, coño. Mm. Un abrazo. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Buenas noches. Iniciar raid. Detener transmisión.